Sean todos bienvenidos al curso e-learning Avances recientes en el estudio de hongos formadores de micorrizas y su aplicación como biofertilizantes en agroforestería. Debo iniciar diciendo, ¿no?, que este curso en un inicio fue programado para ser presencial, pero dadas las circunstancias tuvo que migrar a una modalidad e-learning, donde se van a realizar algunas actividades y lo van a ver en detalle en la siguiente presentación. Hay dos escenarios habilitados: el escenario formal, que es el ambiente virtual desde nuestra página micorredes.org, y el escenario informal, en el cual receptaremos preguntas, comentarios en el grupo de WhatsApp. Cabe recalcar que las presentaciones y los videos quedarán colgados en la página de micorredes.org. Sin más preámbulos, vamos a empezar con un poco la descripción del curso. Este curso fue formulado, como les dije, en un inicio trabajando con pedagogos del Centro de Investigación de Servicios Educativos del ESPOL, y nació del proyecto realizado por Micorredes para CEDIA. Y en conjunto vamos a mostrar los avances que se han venido realizando en las distintas universidades que integran nuestra red, y además tenemos también un facilitador invitado que nos conversará los avances que se han realizado en México, ¿no? Y hoy en día empezaremos con la charla del doctor Milton Marcos, quien es líder del proyecto en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Posteriormente, en la sesión número 2, el director del proyecto, el doctor Leopoldo Naranjo. En la tercera sesión, la líder del proyecto Yachay, Verónica Sandoya. En la tercera sesión estaremos hablando un poco sobre las metodologías que involucran el estudio de estos microorganismos tan importantes para el medio ambiente y la agricultura. Y como les mencionaba, nuestro profesor invitado, el doctor Alejandro Larcón, quien es fundador de la SOMECIMI de México, una red muy importante a nivel de Latinoamérica, quienes tienen un avance increíble en los estudios de estos microorganismos. Nos va a hablar mucho de sus experiencias como investigador y como de esta red conocida como SOMECIMI de México. Este curso, por favor, el objetivo de este curso es fortalecer los conocimientos y destrezas y habilidades que motiven el estudio y la aplicación de los hongos micorrízicos en la agroforestería, mediante el uso de herramientas virtuales. En este caso vamos a utilizar algunas herramientas que son de gran importancia y son bastante intuitivas. La descripción de este curso, en este curso va a profundizar en los estudios de los hongos formadores de micorrizas desde una perspectiva de los avances recientes en Ecuador y las aplicaciones como biofertilizantes en cultivos agroforestales. Además, las metodologías para recopilar información de procesamiento e interpretación de las evidencias tanto morfológicas de las esporas mediante manuales y claves taxonómicas, así también discutir sobre la importancia y dificultades, limitaciones de la aplicación en la aplicación como biofertilizante para una agricultura sustentable. Este curso, al finalizar, los estudiantes estarán en la capacidad de conocer las características fisiológicas de los principales grupos de micorrizas, comprender los protocolos de evaluación de los hongos formadores de micorrizas en las raíces, e identificar los principales grupos, no todos, porque este curso no trata de taxonomía, pero al menos los principales grupos de micorrizas arbusculares mediante las claves taxonómicas, conocer las técnicas básicas de identificación molecular y las aplicaciones de estas con herramientas de metagenómicas para el estudio de los hongos formadores micorrizas asociados a las raíces de las plantas.
Luego, aquí tenemos la siguiente sesión. Todo este curso está diseñado de tal manera que lo puedan trabajar desde sus casas y que sea lo más flexible para cada uno de los participantes. Hoy empezamos con la sesión de apertura, discutiendo sobre el proceso pedagógico y la primera presentación a cargo de los avances recientes en cacao. Luego, tendrán unos trabajos prácticos y un trabajo autónomo que podrán el trabajo práctico tendrán que entregarlo hasta el día de mañana. El día de mañana no hay sesión virtual. Y si lo entregan tarde, tendrá una penalidad del 50%. Recordemos que este curso es gratuito y es de asistencia y aprobación. Si el día miércoles, como les digo, vamos a tener la presencia del doctor Leopoldo Naranjo, luego la intervención de Verónica Sandoya, y la próxima semana, que están con todas las fechas, esta presentación quedará colgada igual en la sesión número 1 y está detallado en el cronograma. Lo pueden realizar y ver. Todas las sesiones las iniciaremos a partir de las 5 de la tarde. Son 2 horas de conferencia que forman la parte sincrónica de este curso. Y las sincrónicas son 3 horas donde van a realizar trabajos prácticos y autónomos. Luego, aquí está un poco más detallado, cada sesión, como les mencionaba, tienen ustedes en sí la obligatoriedad de observar la presentación para poder realizar los trabajos y poder también discutir en los procesos didácticos cada una de las actividades. Y los trabajos autónomos hasta el día sábado. Después se realizarán dos actividades de evaluación, una de percepción sobre el curso y otra de conocimiento, que se habilitará la sección de clausura en la misma plataforma donde están todas las sesiones de actividades. Y todo eso será procesado para que después reciban a partir del 8 de marzo los certificados. ¿En qué metodología está basada? Bueno, por ahí algunos comentaban, inclusive en el grupo informal, el concepto de e-learning, más conocido, bueno, en español como aprendizaje mixtos. Estos aprendizajes recogen o utilizan elementos tecnológicos de comunicación y modelos pedagógicos en estos entornos virtuales. En este caso, nuestro ambiente virtual está en la página de micorredes.org, ahí donde ustedes podrán revisar los sílabus y las rúbricas, las directrices, los objetivos y los interactivos. Entonces toda la información está ahí dispuesta en línea. Muchas de las herramientas son bastante intuitivas, como les acabo de mencionar, y esto está anclado en metodologías que se vienen utilizando bastante en el Tecnológico de Monterrey. Y algunas de las actividades inclusive profundizan en el aprendizaje basado en problemas, ¿no? El método simplificado del Tecnológico de Monterrey, denominado lo que sé, lo que no sé y lo que debo hacer. Lo que se sabe, un análisis de lo que se conoce de manera general. Todos conocemos sobre el nombre micorriza, pero muchas veces el término micorriza es un término muy general, engloba gran cantidad de especies y tipos de micorriza, inclusive algunas familias, ¿no? El objetivo de lo que se espera, bueno, de lo que se espera de este curso, que ustedes aprendan, no tal vez a hacer un taxónomo, pero sí al menos tener ese conocimiento más amplio sobre el funcionamiento de estos microorganismos y la aplicación. Las habilidades de pensamiento crítico que cada uno puede dar sobre lo que conoce, reflexivo, imaginativo y sensitivo, que es lo que yo debo hacer en cada una de las actividades. Posterior a eso, la ponderación del nivel de asistencia y la participación de cada uno de los estudiantes. Ya hemos visto que ya están muy activos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Que es un escenario más informal. Y nuestro escenario formal
viene a ser nuestra página de micorredes.org, donde se va a evaluar el nivel de participación de los estudiantes. La ponderación es de un 35%, los trabajos prácticos o procesuales son 10, tienen una ponderación de un 30%, los autónomos de un 25%, la evaluación de conocimientos de un 10%, queda un total de 21 actividades con un 100%, todas evaluadas con las listas de chequeo. Recomiendo revisar las listas de chequeo para hacer cada una de las actividades y las rúbricas. Este curso tiene un aval del Centro de Investigaciones de Servicios Educativos, del ESPOL, que nos da cierta directriz para emitir el certificado de asistencia y aprobación. En el caso de que no alcancen simplemente la puntuación para el certificado de aprobación, simplemente se les dará un certificado por asistencia, o se les haga muy difícil realizar cada una de las actividades. Toda la información quedará almacenada en la página, así que van a interactuar en la página y en todos los enlaces que tengan disponibles para el uso de ustedes, ¿no? Como les mencionaba, muchas de las actividades, allí va la intriga de algunos, cómo acceder a cada una de estas herramientas. Las herramientas son bastante intuitivas, como les vuelvo a repetir. Necesitan tener, todo el mundo tiene, creo que Facebook o cuenta en Google. Cada una de estas herramientas le va a solicitar una cuenta, no la tienen que crear, simplemente parearla. Cada una de las herramientas didácticas están diseñadas para que se puedan parear con Facebook o con Google. Aquí podemos ver un ejemplo de GoConquer. Simplemente es dar clic en cada una de ellas y automáticamente ya abre y puedas realizar la actividad en la herramienta. Son bastante intuitivas, pueden ver videos. Nosotros podemos, inclusive en el grupo de WhatsApp, brindarles información pertinente a cada una de las actividades, ¿no? Enlaces donde ustedes puedan ver cómo se las realiza. Ya que tenemos gente de distintos niveles de educación, ¿no? Tenemos profesionales independientes, tenemos doctores, algunos con maestría, otros estudiantes de universidad. Entonces, empresarios, hay un gran grupo de conocimientos y de participantes con diferentes habilidades que podrían, no todos conocen de estas plataformas. Entonces es entendible el nivel que estamos manejando, ¿no? Para cada una de las actividades. No son tan complejas, son bastante intuitivas. Y bueno, al final, la evaluación de retroalimentación del curso, que viene a ser una evaluación que conlleva la parte de la concepción del curso, de la percepción del curso, diseño, el desempeño de los partes de cada uno de los facilitadores y la coordinación del evento. Pedimos siguen adjuntando al enlace. Y bueno, aquí hablaba del escenario informal, ¿no? En este escenario, los participantes se pide respeto, se pide colaboración. El grupo inició ayer, pero culmina una vez que culminen todas las actividades después de la sesión de clausura, ¿no? Entonces, es importante tener la retroalimentación de cada uno de ustedes. Aquí tenemos el grupo de WhatsApp, justamente es para eso, ¿no? La duración y la retroalimentación inmediata de parte de ustedes. Luego, después de una semana, se enviarán a los correos electrónicos los certificados, tanto de aprobación o de asistencia a este curso. Y si obtienen buenas notas, también se dará a los 3 primeros que tengan un reconocimiento especial. Y nada, ahí agradecer
a cada uno de sus comentarios, que eso nos ayuda a mejorar cada día. Y este evento ha sido el fruto de un gran trabajo detrás de todas estas universidades quienes conforman la red, y también mencionar que en un futuro se verán más cursos especializados. Este curso es abierto, totalmente gratuito, para dar a conocer nuestra red, dar a conocer la información que se ha venido trabajando, y además promocionar, bueno, los trabajos que se han venido realizando, y todo ha sido gracias al apoyo del proyecto Micorredes, al SPOL, a todos los colaboradores y compañeros de ICIAN, de Yachay y del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, que ha podido apoyar en la logística. Ahora sí, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro primer facilitador, quien es el doctor Milton Barcos. Una breve remembranza sobre nuestro facilitador del día de hoy. El doctor Milton Barcos desde 2014 ha venido realizando docencia en diferentes universidades y facultades del SPOL. Ha dado asignaturas como biología molecular, biología molecular microbiana, botánica sistemática, remediación ambiental. En posgrado ha impartido y ha coordinado módulos de biodescubrimiento en la primera y la segunda corte de la maestría de biociencias aplicadas del programa LIR Network Ecuador. Asimismo, ha dado módulos de introducción al biodescubrimiento, metabolómica y bioremediación en la primera corte del doctorado de biociencias aplicadas de la FCB SPOL. En la Universidad de Guayaquil ha dado clases en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo y Ciencias Agrarias. En las unidades académicas ha impartido las asignaturas de genética, manejo integrado de plagas, entomología, cultivos tropicales, agrometeorología. En 2001 ingresó al Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, CIBE, para trabajar en la mejora de los cultivos como el banano, cacao, entre otros, por ser el principal rubro de exportación del Ecuador, desde los aspectos nutricionales, con enmiendas orgánicas, hasta la selección asistida por marcadores moleculares, con miras a obtener material élite que presenten tolerancia o resistencia a patógenos como la cigatocanera, cuyo agente causal es la Mycopharella pigiensis, principal enfermedad del cultivo que causa grandes pérdidas económicas en el Ecuador. En 2007, en 2007, como jefe de laboratorio de bioproductos, centró la investigación en la producción y caracterización química de biofertilizantes por técnicas de HPLC y GCMS para conocer los compuestos bioactivos de los bioproductos y que ayuden al fortalecimiento de los cultivos. En 2014 es jefe designado del Laboratorio de Bioremediación Ambiental del CIBE, y desde entonces ha venido trabajando en temas de bioremediación microbiana, fitorremediación y la elaboración de bioproductos con estas características, que buscan restaurar el área agrícola degradada y que se encuentra fuertemente afectada por diferentes tipos de contaminantes que representan la presión antropogénica. Entonces, sin más preámbulos, hoy nos va a presentar sus trabajos el doctor Milton Barcos. Entonces, doctor Barcos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Me puede permitir para compartir, por favor? Sí, por supuesto. Listo.
Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, ¿Se puede la pantalla? Sí. Ok, Sí, buenas tardes. súper. Perfecto. Ok, buenas tardes con todos. Como ya lo hizo, como ya lo dijo el profesor Naranjo, bueno, ya me hizo el favor de presentarme. Estamos dando inicio a este primer curso sobre lo que es el tema de micorriza de manera en general. Este curso nosotros realmente lo hemos venido un poco planteando desde la perspectiva de un proyecto que hemos venido realizando nosotros, que en este caso pues un proyecto que lleva por título Descubriendo la diversidad de hongos micorrízicos arbusculares autóctonos asociados a cacao, en este caso Theobroma cacao, cedro, cedrela montana y guayusa, Ilex guayusa, como un primer paso hacia la obtención de biofertilizantes y el desarrollo sustentable de la agroforestería. Entonces, con este proyecto, que es un proyecto realmente financiado por la red CEDIA y que está siendo ejecutado por tres universidades ecuatorianas, en este caso la ESPOL, Iquian y Yachay, venimos trabajando en este proyecto. Estamos nosotros conscientes de la importancia que realmente reviste este tipo de microorganismo y dada esa importancia que para nosotros consideramos que es de vital importancia para nuestro país, y no solamente para nuestro país, sino incluso para nuestra región, hemos considerado incluso desarrollar la primer red, en este caso ecuatoriana, de investigación en micorrizas. La idea un poco con este curso tiene varias finalidades. Por una parte, realmente dar a conocer al público en general un poco sobre lo que son las micorrizas y la importancia de este tipo de microorganismos en lo que tiene que ver con la agroforestería. Y por otra parte, también es importante que nosotros demos a conocer que estamos interesados en el estudio de este tipo de microorganismos a tal punto que estamos creando una red porque queremos que muchos investigadores se sumen justamente a esta iniciativa de poder promocionar o poder trabajar conjuntamente o poder desarrollar nuevas investigaciones en torno a esta temática. Como bien sabemos nosotros, Ecuador es un país que en este sentido ha trabajado, hay algunos trabajos interesantes a nivel de país, pero consideramos que falta más, que hay que trabajar mucho más en esta temática para darla a conocer, y no solamente para darla a conocer, sino que también para generar otros productos. Entonces, en esta tarde, un poco mi finalidad es dar a conocer un poco las generalidades básicas, en este caso de este tipo de microorganismos, porque como lo comentaba un poco el profesor Naranjo, la idea es que cada profesor vaya presentando parte del estudio de este tipo de microorganismos, pero también presentar un poco la experiencia de nosotros, de lo que hemos venido desarrollando en torno a este tipo de microorganismos, ¿verdad? Y un poco qué es lo que buscamos nosotros con el desarrollo de este proyecto, hacia dónde queremos llegar. Este curso, pues, que ya lo comentó el máster Naranjo. Bueno, mi nombre es Milton Barcos Arias, como él comentó, soy docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Vida del ESPOL y trabajo en la parte de investigación en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, también del ESPOL. Ahí dejo mi correo por si alguien tiene alguna inquietud y que quiera compartir alguna experiencia o algún comentario con mi persona. Para avanzar un poco con lo que me gustaría compartir con ustedes en esta tarde, realmente tengo varios tópicos, ¿verdad? Uno de los tópicos que me gustaría revisar con ustedes son, primero, las generalidades de los hongos formadores de micorriza. De manera general, comentar un poco de la fisiología de la simbiosis de las micorrizas arbusculares y el aprovechamiento de esa biodiversidad de micorrizas arbusculares en la costa ecuatoriana. O sea, ¿qué nosotros estamos planteando hacer con este tipo de microorganismos acá en la costa? Porque cada ponente, en el caso de la profesora Verónica Sandoya, ella es de la región Sierra, ya comentará un poco de lo que han estado trabajando en la región Sierra, y el caso del doctor Naranjo, él comentará un poco de lo que han venido desarrollando en la Amazonía. Entonces, cada uno va a comentar un poquito lo que hemos venido trabajando de nuestro campo de estudio, ¿ok? Y asimismo un poco hablar sobre los avances y aplicación, en este caso de micorrizas en el cultivo de Theobroma cacao, ¿verdad? Es un poco lo que queremos compartir esta tarde. Creo que estaremos un tiempo aquí platicando sobre este tema. Ok, entonces, para empezar, yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Verdad? Es que nosotros un poco comentemos
qué son las micorrizas, ¿verdad? Porque la verdad que comentamos un poco sobre este tema, pero a veces de repente no todos, como comentaba el Máster Naranjo, aquí hay personas de diferentes niveles de educación, con diferentes niveles de experiencia, ¿verdad? Hay personas de repente quizás que vienen de la empresa para conocer un poco más de este tema. Habrán estudiantes de pregrado que quieren conocer un poco más de las micorrizas. Habrán profesionales de cuarto nivel que quieren conocer o que quieren involucrarse, por ejemplo, a trabajar en este tipo de microorganismos. Entonces, habemos docentes que quizás queremos conocer un poco más de este tipo de microorganismos. Entonces, el universo es variado, ¿verdad? Un poco aquí de los participantes, que a decir verdad que me siento bastante contento y les quiero la bienvenida a todos porque la verdad es que veo que hay bastantes participantes interesados en esta temática, ¿ok? Entonces, ¿qué son las micorrizas? Bueno, el término micorriza proviene del griego micos, en este caso, que significa hongo, ¿verdad? Y riza, que significa en este caso raíz. Y fue utilizado por primera vez, en este caso, por el alemán, el Frank. Él lo usó por primera vez este término en 1885 para hacer referencia, en este caso, a determinadas asociaciones que se dan entre ciertos hongos del suelo y las raíces de ciertas plantas. Entonces, él fue el que comenzó primero o acuñó por primera vez este término, ¿verdad? Y estas asociaciones en sus inicios eran consideradas de naturaleza parasítica. Se pensaba que realmente este tipo de microorganismo le causaba quizás cierto daño a las plantas y que realmente no era beneficioso, en este caso para los cultivos, no para las plantas. Sin embargo, por allá por los años 50 es cuando se comenzó a poner, en este caso, el verdadero manifiesto de la importancia de este tipo de microorganismos, ¿verdad? Que estas asociaciones realmente, como lo dice acá, ya para 1987, se pudo demostrar que la colonización de las raíces era más bien simbiótica en lugar de parasítica. Es decir, que había un beneficio mutuo para ambos tipos, en este caso, de organismos, tanto para la planta como para el hongo, ¿verdad? Entonces había una simbiosis, había algo que, había un ganar-ganar, en este caso en ambas especies. Entonces, eso ya se lo conoció para el año de 1987. Pero ¿desde cuándo empieza un poco esta relación esta interacción entre planta y hongo, ¿no? ¿Verdad? En este caso, los hongos formadores de micorriza. Honrubia, él nos dice que en un artículo publicado en 2009, él nos dice, las micorrizas, una relación planta-hongo que dura más de 400, en este caso, millones de años. O sea, es una relación que viene dándose, ¿verdad? Que en este sentido, esta relación, como lo dice acá, es tan vieja o tan antigua como el mismo proceso evolutivo de las plantas. Es decir, que desde su origen, ¿verdad? Desde su origen ya se comenzó a establecer esta simbiosis entre este tipo de hongo y las plantas, ¿verdad? Entonces esta relación se remota realmente en el Ordivicio, por allá hace 460 millones de años, cuando se deduce de la observación del primer registro fósil, que se conoce como el fósil Reiney, datado de 370 millones de años. Y en esta imagen que está en la parte inferior, ustedes pueden observar, en la imagen muestra, en este caso, a la izquierda se ve la imagen del fósil del Reiney, y en la derecha podemos ver nosotros ya una imagen de un trabajo actualizado, ¿verdad? Trabajando con este tipo de microorganismos. Entonces, es importante que conozcamos eso, ¿no? Un poco que estos dos microorganismos han coevolucionado, ¿verdad? Desde muchísimos años, y que hasta la actualidad vemos que se lo sigue estudiando, ¿verdad? Y en la actualidad se le da ya otro tipo de importancia a este tipo de microorganismos que habitan pues, en el suelo. Tal es así que ya en la actualidad se conoce, por ejemplo, que aproximadamente entre un 80 y 90% de las plantas terrestres establecen simbiosis con este tipo de microorganismos. Hay autores porque dicen que podría ser un poco más, 95%, otros dicen 97%, pero más o menos el rango de porcentaje de plantas, en este caso terrestres, que tienen la capacidad de poder establecer simbiosis con este tipo de microorganismos. Es una simbiosis bastante interesante porque cuando se da ya la verdadera interacción, muchos autores comentan que realmente ya se habla de un solo organismo. Realmente es una interacción tan estrecha que se da en este tipo de microorganismo y la planta, que ya realmente cuando se da la simbiosis forma como si fuera un solo organismo, ¿verdad? Porque ya va a ser
el hongo forma parte en este caso de la planta, realmente forma parte como si fuera una porción más de la raíz, en este caso de la planta. Entonces llegan a constituirse como un solo organismo. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que es una de las simbiosis entre lo que tiene que ver con plantas y microorganismos más interesante que yo he podido estudiar y que realmente en lo particular pues me apasiona mucho este tema. Entonces, es importante también conocer, o sea, que existen diferentes tipos de micorriza. Nosotros hablamos de micorriza de manera general, pero se reconocen, como nos dice aquí, se reconocen 3 tipos de micorriza siguiendo los criterios de estructuras, función y en este caso de taxonomía. Entonces, dentro de esto tenemos nosotros 3 grupos importantes que nosotros tenemos que estudiar y que cada investigador pues se interesa de manera particular en uno de estos tipos de micorriza, ¿verdad? Nosotros aquí en el proyecto, y realmente lo tengo que comentar un poco, estamos muy interesados en el estudio de las micorrizas arbusculares, en ese tipo de micorriza en el que nosotros nos vamos a centrar. Pero sí quiero comentarles un poco de manera general de qué se trata cada tipo de micorrizas que habitan en el ambiente, ¿verdad? Y así tenemos, por ejemplo, nosotros las endomicorrizas. Cuando nos dice endo, eso nos quiere decir que son micorrizas que no solamente se quedan en la parte externa, en este caso de la raíz, sino que también introducen al interior, en los espacios intercelulares de la raíz, también establecen una verdadera red. Así como se establece la red hacia afuera, también se establece una red hacia adentro, ¿verdad? Entonces, por eso incluso un poco lo hace atractivo este tipo de microorganismo, porque incluso para un bioproducto eso es muy importante, ¿verdad? Porque cuando nosotros colocamos, por ejemplo, otro tipo de microorganismo en el suelo, el microorganismo va directamente al suelo y va a competir con todos los demás microorganismos que se encuentran en ese nicho. Pero no es así el caso, en este caso, por ejemplo, de este tipo de micorriza, que son micorrizas que tienen esa capacidad de poder crecer en el interior de las raíces y hasta cierto punto se protegen, ¿verdad? Si las condiciones adversas, si las condiciones ambientales, pues, son adversas para el desarrollo de ellas, ¿ok? Entonces, las endomicorrizas, pues, como lo dice aquí, son las más extendidas en la naturaleza, cuyas características principales es que sus hifas penetran en el interior de las células del córtex o epidermis de la raíz, ¿verdad? Dentro de este grupo, pues, se distingue 3, en este caso, subgrupos. Una de ellas son las ericoides, ¿verdad? Están las ericoides, están las orquidoides y están las arbusculares. Esos son los 3 tipos como que de micorrizas principales dentro de las endomicorrizas. Y así tenemos nosotros a las micorrizas, a las ericoides, ¿verdad? Entonces este tipo de micorriza, como yo les comentaba, presentan unas bobinas, es decir, unas microestructuras, que son las estructuras en donde se almacenan los nutrientes y carbohidratos. Es decir, que estas microestructuras pues se forman en el interior de las raíces, ¿verdad? Entonces ahí almacenan los nutrientes y los carbohidratos, las cuales se forman de las células pues, epidérmicas, de las raíces finas, de las familias de las ericáceas. Es decir, que es un tipo de micorriza específico de este tipo de familia y quizás de otras en particulares, pero de manera general hacen simbiosis con este tipo de familias de las ericáceas. Crean una red de hifas alrededor de las raíces, por lo que no penetran en las Profe, está en mute. Sí, se cerró el sonido. Entonces, crean una red de hifas alrededor de las raíces, por lo que no penetran, como les comentaba, en las membranas plasmáticas de las células vegetales. Las ericales son, pues, en este caso, un orden de plantas leñosas que crecen en suelos pobres y que son, en este caso, suelos pobres y ácidos. Entonces, como nosotros podemos ver, generalmente, por ejemplo, aquí en la sierra tenemos el mortiño dentro de esta familia. Entonces, estas plantas crecen en condiciones que son un poco desfavorables, podríamos llamarlo, ¿no? Crecen en condiciones desfavorables y eso hace que estas plantas se vean en la necesidad de establecer simbiosis con un tipo de microorganismos que le faciliten esos elementos del suelo que ellas necesitan para poder crecer y desarrollarse. Entonces, por eso este tipo de planta establece, por ejemplo, simbiosis con este tipo de micorrizas. Asimismo tenemos, por ejemplo, el otro tipo de micorrizas, tenemos las orquideoides, y este caso también es un subtipo de las endomicorrizas, ¿verdad? Que se detalló hace más de 100 años, en el que se puede observar que el hongo entra en las células radicales, crean en este caso estructura, pero a diferencia de las otras endomicorrizas, esta tiene la especificidad por las orquídeas, que también es otro tipo de planta, que también necesitan, en este caso, de este tipo de microorganismos para poder desarrollar de mejor manera, ¿no verdad?
Y aquí nos dice que esta planta es muy dependiente. Eso es importantísimo para aquellos que trabajan con temas, por ejemplo, de propagación de orquídea. Entonces dice que esta planta es muy dependiente de este hongo, ya que estimula la germinación de sus semillas y el crecimiento inicial de la planta. Entonces, podemos ver que hay ciertas plantas que tienen esa necesidad o esa especificidad por ciertos tipos de micorriza y que necesitan de ellas para poder desarrollar y poder crecer, si no pues se dificulta un poco la prosperidad de este tipo de plantas, ¿verdad? Y el otro subgrupo de las micorrizas, de las endomicorrizas, vienen siendo las micorrizas arbusculares, ¿verdad? Que presentan una amplia distribución mundial, ya que se hallan en casi todos los hábitats terrestres y son capaces de asociarse con la gran mayoría de plantas y árboles. Esta asociación puede ser facultativa o obligada por parte de las plantas, dependiendo de sus características individuales. Entonces, estas son el tipo de microorganismos con los que estamos trabajando y con los que realmente nos vamos a enfocar un poco más dentro de esta exposición, porque sin lugar a duda, son las más utilizadas dentro del campo agrícola por toda su versatilidad que tienen, ¿verdad? Con las porque si nosotros observamos esa imagen que se encuentra en la parte superior, vemos que se observa como un pequeño arbúsculo, ¿verdad? Vemos aquí la hifa y vemos cómo se desarrolla como un pequeño arbusto. De ahí viene su nombre de arbusculares, ¿verdad? Y en la parte inferior nosotros podemos observar la hifa que desarrolla este tipo de micorriza y otras microestructuras. Y otras microestructuras como son las vesículas, que ahorita les vamos a ir comentando brevemente de qué se trata cada una de estas microestructuras y qué función cumplen en este tipo de microorganismo y la planta. El otro tipo de micorrizas que son un poco más, también bastante conocidas en el medio, que vienen siendo las micorrizas, en este caso, las ectomicorrizas. O sea, al decirnos ectomicorriza, quiere decir que son un tipo de micorriza que crecen hacia afuera, es decir, que no son micorrizas que establecen una red de conexión en el interior de las raíces, sino que toda su proyección va hacia afuera. Entonces, y se caracterizan por formar un manto que envuelve el segmento de las raíces colonizadas. Este manto desarrolla hifas tabicadas o cordonadas miceliares hacia el suelo e hifas cenocíticas alteradas entre las células del córtex de la raíz, creando así una red de Harting. Entonces, en este tipo, como les comentaba, no ingresa en el interior de las células corticales. Solo aparecen raíces secundarias cortas y de crecimiento limitado. En las anteriores micorrizas, por ejemplo, prefieren generalmente raíces finas, es donde más se las puede visualizar, aunque tampoco se descarta que crezcan en raíces secundarias o raíces terciarias. Entonces, este tipo de hongo excretan ciertas sustancias reguladoras de crecimiento, produciendo en la raíz una hinchazón, acortamiento, redondeo del extremo, ramificación y desarrollo de los pelos radicales. Entonces, estas características que nos comenta aquí, por ejemplo, que produce una hinchazón, un acortamiento, un redondeo, o sea, hay un cambio de la estructura, de la anatomía, en este caso de la raíz. Ese cambio en la anatomía y el cambio en la raíz se debe justamente porque este tipo de microorganismos producen este tipo de sustancias, como son sustancias reguladoras de crecimiento, que generalmente pues son conocidas como fitohormonas, que este tipo de compuestos químicos, cuando los microorganismos los producen pues en grandes concentraciones, quizás pequeñas concentraciones, pero a lo largo pues va acumulándose ese tipo de compuesto químico y eso genera pues ciertas alteraciones en ciertas partes, en este caso de la planta, ¿verdad? Entonces, por eso presenta ese tipo quizás de diferenciación en este tipo de raíces, ¿no? ¿Verdad? Y se presentan especies de plantas con interés forestales generalmente, como las fagáceas, la betulácea, las pináceas, entre otras familias. Entonces, este tipo de micorriza pues es un poco más fácil de poder observar porque generalmente pues desarrollan un manto bastante vistoso hacia la parte externa y otros incluso pues con otro tipo de estructuras, ¿verdad? Que son fácilmente observables, por ejemplo, en los diferentes bosques que cuando nosotros caminamos pues en su interior. Pero existe otro tipo de micorriza, otro tipo de grupo de micorrizas que son un grupo como intermedio, que son las ectomicorrizas, es decir, que presentan un manto externo, al igual que las ectomicorrizas, pero también se introducen en el interior de las células, al igual que las endomicorrizas.
y no existen vesículas ni arbúsculos. Entonces es un poco la diferencia, ¿no? Es decir, que este tipo este grupo de micorriza crecen tanto hacia afuera, pero crecen poco hacia adentro, pero no forman ese tipo de microestructura como veíamos, por ejemplo, en las endomicorrizas, ¿verdad? Que presentaban algunos tipos de microestructuras que son muy específicos de las endomicorrizas. Entonces, este tipo de micorriza tiene una particularidad de crecer hacia afuera, crece algo hacia adentro, pero no forma ese tipo de microestructura en el interior, en este caso de las raíces. Y normalmente presenta un manto de desarrollo, una red de Harting, sus hifas se introducen ligeramente al interior de la célula. Entonces, esos son como que los tres principales grupos de micorriza, que los podemos también visualizar aquí un poco en esta gráfica, ¿verdad? Tenemos acá las micorrizas formadoras de manto, que en este caso vienen siendo las ectomicorrizas, ¿verdad? Que son las que casi que ahora último estamos comentando. Teníamos a las endomicorrizas, que son todas aquellas que desarrollan sus hifas tanto afuera como en el interior de las raíces, ¿verdad? Y que generalmente pues tenemos aquí, como decíamos, a las arbusculares, tenemos a las orquideoides y tenemos a las ericoides. Entonces todos estos tres subgrupos forman parte de las endomicorrizas. También teníamos a las ericoides, que en este caso pues eran colonizadas por endomicorriza, y tenemos las arbutoides que están pues dentro de las ectendomicorrizas, ¿verdad? Entonces, esos son más o menos los principales grupos o los tipos de micorriza, un poco en función de su fisiología, su anatomía, su estructura y su comportamiento de cómo infectan en este caso a la planta, ¿no? ¿Verdad? Y como yo les comentaba, de manera general, eso para tener como un conocimiento general solamente de las micorrizas, pero nosotros al menos esta exposición y la de los compañeros, nos vamos a centrar un poco más en las endomicorrizas del tipo arbusculares, porque como yo les comentaba, son una de las micorrizas que tienen esa capacidad de establecer simbiosis pues, con un gran número de plantas, como dice aquí, 80-90% de las especies vegetales forman simbiosis con este tipo de microorganismos. Entonces eso le da una gran importancia, porque por ejemplo nosotros podemos usar este tipo de micorriza tanto con especies agroforestales como con diferentes especies de cultivos agrícolas que necesitamos. Por ejemplo, a veces en muchos tipos de cultivos necesitamos diferentes tipos de microorganismos que nos ayudan un poco potenciando el desarrollo del cultivo. Entonces este tipo de microorganismos pues es muy importante para ese tipo de condiciones. Un poco cómo se da la fisiología de estas micorrizas arbusculares, ¿verdad? Nos dice que la fisiología de las micorrizas arbusculares es compleja y acompañada de su formación se puede explicar después de las siguientes etapas. Activación de los propágulos, que son básicamente, tienen tres tipos de propágulos, tanto las esporas, fragmentos de raíces colonizadas y las hifas. Entonces eso también es importante, ¿no? Porque este tipo de microorganismos se puede propagar de diferentes vías, o sea, teniendo diferentes tipos de propágulos, como son las esporas, los fragmentos de raíces y en este caso, pues, las hifas. Entonces, la penetración e iniciación de la colonización se realiza cuando las hifas hacen contacto, ¿verdad? En este caso, la hifa hace contacto con la superficie de la raíz. Entonces, y no solamente puede ser la hifa, sino que también recordemos que puede ser en este caso un pedazo de hifa que ya haya quedado, por ejemplo, en este caso un pedazo de hifa que haya colonizado una raíz, podría ser asimismo una espora o podría ser otro fragmento, en este caso de la hifa, que podría hacer contacto con la raíz. Entonces, cualquiera de estos propágulos que haga contacto con la superficie de la raíz empezaría el proceso, ¿verdad? En este caso de infección. Entonces, la posibilidad de que esta penetre e inicie la colonización depende de diversos factores, como que el hongo debe ser capaz de formar un austorio y penetrar inmediatamente, que en este caso que quizás necesite crecer un poco, ¿no? ¿Verdad? Sobre la superficie de la raíz. Tal vez el número de propágulos para iniciar la colonización debe ser pequeño, o bien quizás deba ser un número máximo de invasiones. Entonces, va a depender un poco del tipo, en este caso, pues claro está, del tipo de micorriza que esté haciendo, en este caso, la colonización. Va a depender qué tipo de propágulo es el que sea más efectivo, en este caso, para hacer este tipo de colonización, ¿no? ¿Verdad? Pero básicamente todos tienen un patrón similar, en este caso, de cómo se da ese proceso justamente de señalización entre la raíz y, en este caso, el propágulo, para que se dé el proceso infectivo, en este caso, de la raíz de la planta. Dice, los hongos pueden ocupar más de la mitad de la raíz de 3 a 4 semanas después de la entrada. Entonces, esto también es importante al momento de nosotros, por ejemplo, querer pensar en este tipo de microorganismo como
como un biofertilizante, porque podemos darnos cuenta, por ejemplo, que tiene esa capacidad rápido de invadir, y eso yo lo he podido observar, por ejemplo, en plantas que nivel de raíz bastante alto. Entonces, eso le da esa importancia, por ejemplo, a este tipo de microorganismos, porque vemos esa capacidad que tienen para poder fácilmente colonizar a la raíz. Y aquí un poco le quería presentar un mecanismo que es, presentado por Parniski en el 2008, donde él comenta un poco que el proceso de señalización que se da, por ejemplo, en este caso tenemos un propágulo, que en este caso viene siendo una espora, ¿verdad? La espora está ahí como si fuera una semilla, que solamente espera que las condiciones sean las adecuadas para germinar. Y ocurre algo parecido en este caso, pues, con este tipo de propágulos de las micorrizas. Entonces está la espora en el suelo, y ella solo espera, en este caso, una señalización por parte de la raíz para que se dé el proceso de infección, o el proceso primero de germinación y luego el proceso de infección, ¿verdad?, de la raíz. Entonces, generalmente las plantas necesitan producir ciertas fitohormonas, en este caso como son las estrigolactonas, que son un tipo de fitohormonas que al estar la espora, al sentir la presencia de este compuesto químico en el medio, la espora automáticamente germina, y una vez que la espora germina, comienza pues a darse el proceso de colonización, en este caso de la superficie de la raíz, y luego pues comienza a penetrar sus hifas hacia el interior de la epidermis de la raíz, ¿verdad? Y luego, pues, una vez que ya ingresa, comienza enseguida a formar todas estas microestructuras que anteriormente les había comentado, y que en diapositivas que voy a avanzar, pues, se las voy a comentar una por una para que la veamos y cuál es la función que cumplen o el rol que cumplen dentro del proceso de simbiosis entre la planta y el microorganismo. Pero entonces es importante conocer, ¿no?, que siempre debe haber ciertos factores que deben estar presentes para que realmente se pueda dar el proceso de señalización entre la raíz de la planta y en este caso la espora de la micorriza que está colonizando a la raíz. Por eso nos dice aquí que, que existen diferentes tipos ¿cómo se llama?, de propágulo, como ya lo habíamos visto, que en este caso las esporas, que constituyen la forma de resistencia de estos hongos, los fragmentos de raíces micorrizadas de las plantas preexistentes y las redes de ifáices que sobreviven en el suelo. Todas ellas se convierten realmente en un propágulo para poder establecer este tipo de simbiosis, ¿no? Y nos dice que las esporas de los hongos micorrízicos contienen numerosos núcleos y una gran cantidad de lípidos reserva que les permiten, pues, poder permanecer en el medio por mucho tiempo. Como nos dice aquí, que se ha comprobado que las micorrizas pueden mantener su capacidad infectiva después de permanecer en un suelo seco por un periodo, por ejemplo, de hasta 6 meses. Incluso esto puede ser más. Por ejemplo, si nosotros usáramos, por ejemplo, este tipo de microorganismo como un producto para la biofertilización de un cultivo, de una especie forestal, qué sé yo, si nosotros mantenemos este tipo de microorganismos bajo condiciones adecuadas de temperatura, este tipo de microorganismo podría permanecer por mucho tiempo. O sea, las esporas no se van a volver inactivas, van a estar activas. Pero si nosotros la dejamos expuesta, por ejemplo, al sol, eso podría realmente causarle daño. Pero aún así, ellas pueden permanecer por bastante tiempo en un medio, así como en este caso, pues bajo las condiciones ambientales, y eso pues le da también esa particularidad, ¿no? ¿Verdad? Y la importancia de que vemos que este tipo de esporas pues son esporas resistentes y que van a estar, pues, si nosotros las inoculamos en el suelo, pues van a permanecer por largo periodo de tiempo, más allá que incluso que las condiciones del medio no sean las adecuadas, las esporas van a poder permanecer en la naturaleza. Entonces, eso es muy importante al momento de nosotros pensar en un tipo de microorganismo, por ejemplo, como una fuente de inóculo, ¿verdad? Porque eso realmente es importante, que ocurre también, por ejemplo, con ciertas bacterias que, por ejemplo, que también tienen capacidades para permanecer en el medio bajo circunstancias bastante complicadas, ¿verdad? Y otras, en cambio, son muy sensibles, que se las aplica al suelo, y si las condiciones no son las adecuadas, pues simplemente pues muere. Entonces, ese tipo si yo voy a hacer un inóculo de esa naturaleza, pues realmente como que no me sirve mucho, porque yo necesito realmente, cuando voy a aplicar un inóculo al suelo, que sea un inóculo que tenga la capacidad de poder permanecer en esas condiciones, porque no siempre van a ser las condiciones idóneas o adecuadas, ¿verdad? Entonces se necesita que sea resistente. Cuando nosotros hablamos de las micorrizas arbusculares, estas micorrizas tienen 3 tipos
por ejemplo, 3 tipos de microestructuras que son muy particulares de estos tipos de micorrizas y que son las que nos permiten a nosotros poder identificarlas, por ejemplo, a nivel de laboratorio. Y una de esas microestructuras son sus hifas. Son sus hifas, son sus arbúsculos y son sus vesículas, como ya nosotros lo habíamos venido comentando. Entonces, estas 3 microestructuras son muy particulares de este tipo de las endomicorrizas y que nos permiten a nosotros fácilmente poderlas identificar. Entonces, en el caso de las hifas, pues realmente se genera un sistema de hifas contiguo a través del punto de penetración inicial con la red de hifas que se extiende hacia el interior y hacia el exterior. Entonces, nosotros podemos observar ese tipo de hifas, por ejemplo, ya a nivel de laboratorio, nosotros generalmente se hacen tinciones con ciertos reactivos que nos consideran, bueno, es todo un proceso, todo un protocolo que después creo que mi compañero más adelante, Naranjo, lo va a explicar en una charla más adelante, como las técnicas para poder identificar este tipo de microorganismos a nivel de raíz, pero generalmente se usan tinciones que son bastante específicas para poder identificar este tipo de hifas, por ejemplo, y nosotros incluso podemos, pues, a través de ella, y generalmente, pues, estas hifas siempre están muy acompañadas porque están adheridas aquí mismo a las vesículas, entonces eso hace que permita fácilmente poderlas reconocer que este caso sea una hifa de una micorriza arbuscular por su tipo por estar adherido, en este caso, a las vesículas. Los arbúsculos, estos son otro tipo de microestructura que también generan este tipo de micorrizas arbusculares. Y los arbúsculos, como ustedes pueden ver, pues son, como se los comentaba anteriormente, son como unos pequeños arbustos que muchos autores dicen que penetran en el interior de la célula, pero realmente nunca penetran en el interior de la célula porque si no realmente la célula moriría. Realmente los arbúsculos lo que hacen realmente es desarrollarse entre los espacios intercelulares de la raíz, de las células de la raíz, se desarrollan y al hacer la tinción, diera la impresión como que si realmente el arbúsculo estuviera en el interior de la célula, pero realmente es lo que como que se los oprime entre la pared celular y el arbúsculo. Al revelárselo ya en la tinción, se observan, como vemos en esta figura que está acá, que vemos que se ven muchísimos como unos pequeños enmarañados, vemos ahí como unas cositas medias que están ahí todas apiñadas, ¿verdad? Todos ellos son los arbúsculos, que son otro tipo de microestructura que nos permiten nosotros poder decir, esta planta tiene micorrizas arbusculares por este tipo de microestructura, ¿verdad? Entonces, y son muy importante realmente que una planta establezca este tipo de microestructura, porque se está reportado en la literatura que a través de estas microestructuras es que se da el intercambio, en este caso de nutrimento o de nutriente entre la planta y el hongo. Es decir, que es el punto o es el contacto de transferencia, en este caso, de los elementos que le sirven pues a ambos simbiontes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poder detectar ese tipo de microestructuras en las raíces. Y tenemos otras que en este caso son otro tipo de microestructura que vienen siendo las vesículas, ¿verdad? Que son alargadas, vesículas intercalares o terminales cuya función parece ser de almacenamiento, en este caso, de los compuestos orgánicos del endófito. Es decir, que en estas microestructuras ellos almacenan todas las sustancias de reserva que va a necesitar en este caso pues el hongo, ¿verdad? Y si nosotros observamos, por ejemplo, en esta gráfica que está acá a la izquierda, vemos, por ejemplo, ahí vemos una raíz, casi que vemos la cofia, la parte terminal de la raíz, y observamos muchísimas vesículas que se encuentran, ¿verdad?, ahí en esa raíz. Entonces, esa es otro tipo de microestructura que nos permite a nosotros poder saber si realmente una planta tiene o no tiene, por ejemplo, este tipo de microorganismo en su sistema. Entonces, si nosotros observamos ese tipo de microestructura, nosotros podemos decir esta planta está micorrizada con micorrizas arbusculares, más allá de que podamos observar o no, por ejemplo, los arbúsculos, o que podamos observar quizás hasta las hifas, porque generalmente las hifas son fácilmente observables porque las vesículas están adheridas pues, a las hifas, entonces eso se puede observar, pero los arbúsculos generalmente no son tan fáciles de observar, pero con que nosotros observemos este tipo de microestructura, nosotros podemos dar por asentado que esa es una muestra positiva que está micorrizada con una, valga la redundancia, con una micorriza arbuscular. Entonces, esos tres tipos de microestructuras son las que son muy importantes y que nos permiten a nosotros poder identificar en este caso a una planta cuando tiene infección con este tipo de microorganismos.
Y aquí les presento, por ejemplo, el ciclo de vida de Glomus intraradicis, por ejemplo, que es un tipo de micorrizas arbusculares. Y básicamente era lo que comentábamos. Tenemos, por ejemplo, la espora como tal, porque luego una vez que tenemos una espora del hongo, esta espora en su momento pues germina cuando las condiciones son adecuadas, o sea, dado el proceso de señalización, en este caso con la raíz de la planta, forman los apresorios que comentábamos, se introducen hacia el interior y se introducen al interior de la raíz y también crecen o se desarrollan hacia el exterior de la raíz, ¿no? Con la finalidad de explorar pues una mayor superficie del suelo, y una vez que establece toda esa red hacia afuera, este tipo de micorriza pues establece, como decíamos, pues las diferentes tipos de microestructura, pero también hacia afuera van a esporular, ¿no? Porque la idea es que pues que el hongo permanezca en un constante ciclo y van a esporular muchísimo, y esa espora pues al final del día pues viene siendo interesante para cualquier proceso de infección, en este caso de una planta. Entonces vemos la cantidad de esporas que generalmente producen. Bueno, ¿cómo un poco es la clasificación de estas micorrizas arbusculares? Bueno, la literatura dice que los hongos implicados en la formación de las micorrizas arbusculares se consideraban hasta hace poco incluidos pues, en el orden glomales, en este caso de los zigomicetos. Hoy en día, en base al análisis de la subunidad pequeña del ARN ribosomal 18S, se ha podido determinar que su origen monofilético y se han agrupado en un nuevo filo, denominado glomeromicota. ¿Okay? Entonces, este filo se encontraría más próximo de los ascomicetes y de los basiodomicetos, con los que compartiría un ancestro común que con los zigomicetes donde estaba anteriormente ubicado. Entonces, incluye una sola clase, que en este caso son los glomeromicetes, y 4 órdenes, como son los glomerales, los diversisporales, los paraglomerales y los arcoesporales, ¿no, verdad? Como se refleja pues en la siguiente imagen. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, dónde están actualmente ubicados estos hongos micorrízicos arbusculares y con qué otros grupos tienen mayor afinidad que como estaban ubicados al inicio, ¿no, verdad? Entonces nosotros aquí vemos en este árbol, vemos por ejemplo los diferentes órdenes, como decíamos, paraglomerales, y cada orden, por ejemplo, vemos que tienen sus respectivas familias, como son las paraglomeráceas, tenemos las arqueosporales, tenemos las arqueosporáceas, geociofeceráceas, acaulosporáceas, por ejemplo, en el caso de los órdenes diversisporales, diversisporáceas, las gigasporáceas. En el caso, por ejemplo, del orden glomerales, tenemos las glomeráceas del grupo A y glomeráceas del grupo B. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo más o menos están clasificados este tipo de micorrizas arbusculares en la actualidad. Acá tenemos una tabla que, bueno, es casi lo mismo, simplemente que otro autor lo presenta de otra manera, pero un poco para que veamos cómo están, dónde están encasillados actualmente pues, estos hongos y qué tipo de órdenes tienen, qué tipo de familia y qué tipo de géneros y especies. Entonces, hasta ahí un poco para hablar, hemos hablado de manera general un poco de lo que son las micorrizas, de los tipos de micorriza que tenemos nosotros actualmente, que hay, mejor dicho, en la naturaleza. Hemos hablado un poco de las micorrizas que les he comentado que quizás revisten una mayor importancia desde el punto de vista agrícola y forestal, como son en este caso las micorrizas arbusculares, ¿verdad? Y ver más o menos cómo están clasificados este tipo de micorrizas en la actualidad. Yo llegaré hasta esta parte. Mañana otro compañero va a hablar un poco más sobre justamente el tema de micorriza, un poco más ya en la parte cómo intervienen los ciclos bioquímicos. Otra compañera hablará más adelante un poco de lo que tiene que ver de las micorrizas en los agroecosistemas, dónde encontrarlos, cómo se desarrollan y todos esos tópicos, ¿no? Pero en este momento yo quiero un poco compartirlo en honor al tiempo, quiero un poco compartir un poco lo que hemos venido trabajando, ¿no, verdad? Con este tipo de micorriza en la parte de los agroecosistemas, ¿no? Entonces, quiero comentarles también un poquito por qué son importantes este tipo de microorganismos en la parte de los agroecosistemas, o sea, por qué reviste esa importancia. Un poco ya lo hemos venido comentando eso, ¿no, verdad? Entonces, importancia de las micorrizas arbusculares en los agroecosistemas. Entonces, dentro del contexto de balance entre los inputs y los outputs en los agroecosistemas, el rol de las micorrizas arbusculares en los agroecosistemas ha sido descrito como un vínculo fundamental entre las plantas y el suelo. Es decir, que este tipo de microorganismo es muy importante en lo que tiene que ver
con el desarrollo de las plantas, ¿no verdad? Su rol en la fertilidad del suelo y su acción en el crecimiento y salud de las plantas hospederas es muy importante. Y también nos dice que la gran diversidad genética de los hongos micorrízicos arbusculares está asociada a una elevada diversidad funcional, provocando efectos en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Es decir, que para que exista una gran diversidad de este tipo de microorganismos, que como les comentaba, otros compañeros van a hablar un poco de eso, es importante también que exista una diversidad de especies que tengan afinidad, ¿verdad?, con este tipo de hongo. Entonces, si existen más plantas que tienen afinidad o que son dependientes de este tipo de microorganismos, la biodiversidad también va a ser más amplia. Pero si realmente en la naturaleza tenemos pocas especies de plantas que tienen poca afinidad o que no hay o que no hacen simbiosis con este tipo de microorganismos, pues eso va también a disminuir un poco la abundancia de este tipo de microorganismos en los ecosistemas. ¿Okay? Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, ya en el plano de los agroecosistemas, es importante que también conozcamos que, como decíamos, estos tipos de micorrizas establecen entre un 80 y 90% de simbiosis con las plantas, en este caso vasculares y no vasculares. Pero también recordemos que hay un pequeño porcentaje ahí de plantas que no establecen simbiosis con este tipo de microorganismos. Entonces eso es importante que nosotros conozcamos, porque podríamos estar quizás queriendo también micorrizar a un tipo de planta que de plano pues no micorriza. ¿Okay? Entonces, como decíamos, más allá de su importancia, pero también hay algunas familias, como por ejemplo de las familias Chenopodiaceae, Cruciferaceae, Fumaraceae, Urticaceae y Polygonaceae, que hay algunos géneros y especies de estas familias que generalmente pues no establecen simbiosis con los hongos micorrízicos. Entonces es importante que conozcamos, por ejemplo, sobre todo aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen vemos las Cruciferaceae, por ejemplo, que de repente pues no establecen simbiosis con este tipo de microorganismos, ¿no? Es probable que exista por ahí una excepción de que quizás de una especie que sí lo haga. Entonces, tampoco es que digo que es una regla que esto es 2 por 2 son 4, no. Podría haber también ciertas variantes porque no se ha tenido la oportunidad de estudiar todo lo que, en este caso, de las especies que tenemos a nivel en el plano agrícola. Pero sí que es importante también que tengamos cuidado, que pudieran haber ciertas especies que, como les comentaba, de estas familias, generalmente que está reportado, que no establecen simbiosis con este tipo de microorganismos. Entonces, pero las que sí establecen simbiosis con este tipo de microorganismos, este tipo de micorrizas podrían brindar ciertos beneficios que son muy importantes, como los que mencionamos en esta gráfica. Primero, por ejemplo, este tipo de microorganismos hacen un incremento de la movilización y transferencia de los nutrientes. Y quizás uno de los elementos que más está reportado que este tipo de microorganismo puede movilizar o que puede solubilizar para que la planta lo tome con mayor facilidad, justamente es el fósforo. Casi lo que van a encontrar en los reportes en la literatura, van a observar que siempre van a ligar micorriza y fósforo. Entonces es un elemento que si una planta está creciendo en un suelo y es carente, por ejemplo, de fósforo, la micorriza va a hacer todo lo que esté en ella para poderle suplementar o darle, en este caso, lo que la planta necesita en cuanto a este elemento. Y también, pues, hay reporte también de otros elementos, pero de preferencia con el fósforo. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque a veces nosotros, en nuestro país, las plantas crecen y los que aquí, de toda la audiencia que está, es probable que muchos sean agricultores, saben que, por ejemplo, en nuestros campos a veces tenemos, incluso los análisis solo nos arrojan que tenemos, por ejemplo, fósforo alto, o viceversa, que tenemos fósforo bajo. Y a veces el fósforo puede estar alto, pero si el pH del suelo no es el adecuado, simplemente ese fósforo no está disponible. Y entonces de nada nos sirve que incluso el mismo análisis nos arroja que el fósforo está alto, podría también incluso traernos hasta un poco, quizás puede ser un poco erróneo, porque pensamos que tenemos fósforo, pero al final pues el pH no es el adecuado y el fósforo no está disponible. Pero si existe la presencia, por ejemplo, de este tipo de microorganismos, nos podría ayudar a resolver ese tipo de situaciones y la planta podría suplementar un poco sus necesidades, su demanda, en este caso de este elemento en particular. Entonces eso es importante de este tipo de microorganismos, que nos puede ayudar justamente a ayudarnos un poco con la demanda que la planta requiere de este tipo de elementos. Incrementa, por ejemplo, también la tolerancia al estrés, por ejemplo, abiótico, problemas de virus, hongo, animal, este tipo de microorganismos ayuda justamente a fortalecer, porque generalmente las plantas cuando entran por ejemplo, en un estrés, cualquier tipo de estrés, que puede ser un estrés salino, puede ser un estrés por sequía,
puede ser un estrés por hay una cantidad de estrés que puede realmente una planta caer en ese tipo de estrés abiótico. Entonces, este tipo de microorganismo le ayuda, porque también una de las características, bueno, que aquí ahorita seguramente lo menciona, es que también ayuda mucho a darle la cantidad de agua que la planta necesita. Entonces, una planta que tiene este tipo de microorganismos se va a ver menos afectada que una planta que no lo posee, porque ella le va a dar hasta a sacar la última gotita de agua que está retenida en las partículas del suelo para que la planta lo tome. Entonces, porque recordemos que cuando la planta está micorrizada, realmente es como si se duplicara o se triplicara su biomasa radicular, porque ya realmente, ya la planta no solamente va a tener sus pelos absorbentes, sus pelos absorbentes para absorber en este caso pues, los nutrientes y el agua, sino que va a tener toda una red de hifa, y como son unos microtúbulos tan finitos que permiten pues básicamente poder absorber todo el agua, en este caso del suelo. Entonces eso le permite que la planta pues no se estrese fácilmente. Hace un incremento de la producción también de las hormonas de crecimiento, como lo comentábamos anteriormente. Entonces, este tipo de microorganismos también producen hormonas de crecimiento, y sobre todo imaginémonos que si esta planta, si estoy en un suelo deficiente, por ejemplo, de un elemento, hay escasez de agua, pero tengo este tipo de microorganismo que produce ciertas hormonas, ciertas fitohormonas, por ejemplo, podría ser algún tipo de auxina que estimula, por ejemplo, el crecimiento de las raíces. Eso hace que no solamente voy a tener ganancia, por ejemplo, porque tengo una biomasa de hifas ahí que me están absorbiendo agua, sino que aparte de eso me está también produciendo una fitohormona que me estimula que mi sistema radicular pueda crecer más y que por ende pueda absorber mayor cantidad de nutrientes y agua. Entonces, podemos ver las diferentes ventaja que realmente me puede proveer este tipo de microorganismos si realmente yo la logro inocular en un cultivo. Por ejemplo, favorecen también la biodiversidad y benefician pues la sucesión vegetal, lo que les comentaba, al haber este tipo de microorganismos en el suelo, pues también ayudan a que exista una mayor biodiversidad. Mejoran el enraizamiento y establecimiento de las plantas, un poco en función de lo que les comento, porque incrementan la producción de hormonas de crecimiento, mejoran la calidad del suelo, incrementan la tolerancia de estrés abiótico, como les decía, de sequía, salinidad, metales pesados, ¿verdad? Incrementan la eficiencia de la fijación de nitrógeno también en leguminosas, porque también pueden incluso hacer simbiosis con otro tipo de microorganismos como son los rhizobium, y aumentan la capacidad de absorción de las raíces. Entonces, todas estas son propiedades que realmente este tipo de microorganismos le confiere a la planta, y eso permite que ellas puedan, pues, una planta pueda crecer en mejores condiciones. Que existe quizás un poco, quizás un concepto errado de cuando las personas piensan que aplicando micorriza ya he cubierto la demanda de los elementos, en este caso por la planta. No es tan así, sino que realmente la micorriza me ayuda, pero no es que aplicando micorriza ya resolví el problema, porque también, ojo, es muy importante que si nosotros también aplicamos, si yo tengo micorriza y aplico de manera excesiva ciertos elementos, por ejemplo, como el mismo fósforo, eso también podría hacer que este tipo de microorganismos se vean simplemente reprimidos y que realmente ya no trabajen, porque eso es como todo, ¿no? Si tengo suficiente algo, ¿para qué voy a trabajar? Entonces ya no, realmente haríamos que este tipo de microorganismos no se reproduzcan, que realmente no ejerzan su función para lo que realmente están en la planta. Entonces, por eso también es importante tener ese conocimiento, ¿no? De no aplicar demasiada fertilización cuando nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, que este tipo de microorganismo está presente en las raíces de las plantas, porque eso también juega en contra. No es que voy a poner más fósforo, más la micorriza va a trabajar. No, eso podría trabajar en contra, como ocurre también, por ejemplo, con el rhizobium. Cuando nosotros aplicamos demasiado nitrógeno, simplemente pues hacemos que el rhizobium tampoco trabaje. Entonces, algo parecido ocurre con lo que es el tema de las micorrizas. Entonces, y he dejado aquí un poco en rojo este recuadro que mejora la calidad del suelo, porque también este tipo de microorganismo ayuda no solamente a que la planta pueda crecer mejor, sino que incluso ayuda en las propiedades físicas y en las propiedades químicas también, en este caso de los cultivos. Entonces, ahí un poco donde reviste la importancia de este tipo de microorganismo en el suelo. Y como yo les comentaba, ¿por qué ayudan a mejorar en este caso las características del suelo? Porque está reportado y se conoce bastante bien que, por ejemplo, estos hongos micorrízicos arbusculares secretan un tipo de proteínas como son las glomalinas, que son un tipo de proteína un glico de proteína bastante resistente incluso a las condiciones ambientales como el calor, ¿verdad? Entonces, ese tipo de proteínas
ayudan a aglomerando o ayudan a estableciendo los aglomerados, por ejemplo, a nivel del suelo, y eso permite, por ejemplo, que exista una mayor oxigenación del suelo. Si un suelo realmente tiene un suelo compacto, un suelo que realmente la raíz no puede crecer fácilmente, o que el proceso de oxigenación a nivel de raíz es insuficiente, si yo tengo este tipo de microorganismos, yo voy a mejorar esas características del suelo, y eso va a permitirme que las plantas pues puedan crecer mejor. Si hay una mejor oxigenación, hay una mayor porosidad del suelo, eso permite que el sistema radicular de la planta pues desarrolle mejor y se vea pues todo beneficiado. Entonces, desde ese punto de vista también ayuda. Y este tipo de microorganismos pues yo creo que son muy bien aplicados, por ejemplo, acá en la costa ecuatoriana, en el Ecuador generalmente nosotros tenemos, la mayoría de los cultivos son monocultivos, y eso realmente nos trae problemas. Muchas veces nosotros desconocemos, por ejemplo, el daño que le ocasionamos, por ejemplo, a la biodiversidad de este tipo de microorganismos. Como yo les comentaba anteriormente, este tipo de microorganismos necesita realmente que exista una gran biodiversidad de especies vegetales. Entonces, al nosotros solamente establecer, en este caso, un monocultivo, hacemos que también se limite un poco la abundancia de este tipo de microorganismos. Entonces, eso es importante que nosotros conozcamos, sobre todo, por ejemplo, cultivos como el banano, que es un cultivo que generalmente siempre está aplicándose mucho químico. No solamente el hecho de ser ya una planta, no solamente ser el hecho de ser un monocultivo, sino que por ser un monocultivo, eso hace también que este cultivo se vea afectado por una serie de enfermedades, como es el caso de la cigatoca negra, y eso hace que este cultivo, al verse afectado por ejemplo por la cigatoca negra, tenga que estárselo fumigando constantemente, y esos productos pues van a ir al suelo, y esos que son tóxicos, la mayoría de los químicos que se aplican, pues eso también daña un poco la biodiversidad de este tipo de microorganismos. Entonces yo creo que ahí nosotros hemos venido trabajando bastante, un poco pensando justamente en este tipo de problemática que se da, por ejemplo, a nivel de costa, y hemos venido trabajando justamente en el estudio de la biodiversidad de este tipo de microorganismos, para tratar un poco de restablecer las poblaciones de micorriza, por ejemplo, en monocultivo, como el caso del banano, ¿verdad? Entonces, que bien nosotros podemos aplicar, por ejemplo, en el caso de la SPOL, de la universidad donde trabajo, tiene una biofábrica, por ejemplo, que produce plantas meristemáticas de banano. Entonces nosotros hemos venido hace rato trabajando para tratar de fortalecer estas plantas desde los invernaderos, que vayan fortalecidas hacia el campo, que más adelantito voy a hablar un poco más de ese tema para que conozca un poco de esto, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Que este tipo de microorganismos nosotros lo podemos restaurar un poco esa biodiversidad justamente en estos cultivos que se desarrollan bajo la modalidad de monocultivo, y que pierden pues mucho este tipo de biodiversidad. Y en particular, por ejemplo, con banano, existen reportes que este tipo de microorganismos ayudan mucho a la absorción, por ejemplo, de elementos que son fundamentales, como por ejemplo el fósforo y el potasio, que son fundamentales en este cultivo. Por ejemplo, nosotros vemos un estudio aquí de Ochoa en 2010, donde nos comenta que cuando se aplica, por ejemplo, a micorrizas, si vemos en esta gráfica, tenemos aquí en el eje de las Y tenemos la absorción de fósforo en miligramos por planta, y en el eje de las X tenemos los diferentes tipos de micorriza o productos de micorriza que se han inoculado a plantas de banano, y vemos, por ejemplo, que cuando nosotros, por ejemplo, inoculamos micorrizas nativas, en este caso, de un ecosistema, las plantas prosperan de mejor manera, por ejemplo, que cuando inoculamos un producto, que en este caso puede ser un producto comercial, ¿ya? Entonces, cuando aplicamos un producto comercial, como generalmente estos productos traen problemas, porque realmente a veces sus esporas ya no son efectivas, eso hace, por ejemplo, que los niveles de micorrización disminuyan y no se incrementen. Entonces eso hace también que de repente la planta no pueda no pueda gozar de todas las bondades que le puede proveer este tipo de microorganismos. Pero cuando nosotros aplicamos, en este caso, por ejemplo, micorriza nativa, vemos que las plantas pueden absorber una mayor cantidad de fósforo, por ejemplo, en banano, ¿no? ¿Verdad? Y eso lo observamos, por ejemplo, aquí en estas plantitas, una planta que tiene micorrización, otra que no. Vemos acá a la izquierda, vemos algunas gráficas, ¿no? Vemos raíz no micorrizada y una raíz micorrizada, que definitivamente cuando nosotros micorrizamos, se incrementa, como yo le comentaba, todo lo que tiene que ver con el área, con la biomasa radicular de la planta. Entonces eso es importante conocer. Y quería un poco comentarle algunas experiencias de lo que nosotros hemos venido trabajando en condiciones controladas, en este caso con micorrizas arbusculares, ¿verdad? En particular nosotros hemos venido ya trabajando desde el 2014, venimos un poco trabajando con este tema. Es un tema pues que lo hemos venido contemplando, dada su importancia.
Y hemos hecho estudios, por ejemplo, aislamiento de este tipo de microorganismos en diferentes ecosistemas, ¿verdad? Tanto de plantas, por ejemplo, de café, plantas de banano, plantas agroforestales, tratando de aislar diferentes tipos en este caso, de especies de micorrizas arbusculares. Y hemos encontrado realmente que Ecuador, pues definitivamente hay ya incluso muchos trabajos aquí en Ecuador reportados, con lo cual nosotros, pues, concordamos con los resultados de otros investigadores que han trabajado con esta temática, y vemos que realmente Ecuador tiene una gran biodiversidad de géneros y especies de estos hongos micorrízicos arbusculares, y que nosotros podríamos aprovecharlos en diferentes procesos, por ejemplo, en lo que tiene que ver en nuestros campos de estudio. Y nosotros hemos venido trabajando ya incluso en la elaboración de productos, de prototipos de productos, con la idea de justamente de lo que le comentaba, de tratar de encontrar productos ya que nos permitan a nosotros poder inocular, por ejemplo, en plantas, en este caso, por ejemplo, como plantas de banano. Como en plantas de banano, como yo les comentaba, que en este caso Spol como tal tiene una empresa que en este caso pues, produce plantas in vitro, y esas plantas a veces pues es verdad que el proceso de in vitro es un proceso muy eficiente, un proceso que realmente se lo ha desarrollado a nivel mundial, pero también tiene ciertas falencias o ciertos problemas en su cadena de proceso, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la parte in vitro, pues eso está muy bien estudiado y funciona bastante bien. Pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando estas plantas salen de la fase de enraizamiento a nivel in vitro y bajan al invernadero, que generalmente pues las condiciones son totalmente diferentes, porque estas plantas vienen de una condición in vitro a una condición in vivo. Las plantas tienen mortalidades, tienden muchas veces a morir, porque a pesar de eso, a pesar de que la temperatura también es un parámetro que se lo regula bastante, a pesar de ello, de igual hay plantas que tienen el porcentaje de mortalidad a veces es un poquito elevado, en muchos casos, en muchos lotes, y eso no solamente a nivel de la fase de aclimatación, sino también ya a nivel de la fase de vivero, es decir, cuando ya las plantas están casi que listas para ir a campo. Entonces, nosotros hemos ido trabajando justamente en la fase de aclimatización y en la fase de endurecimiento o vivero, o sea, para tratar de inocular micorriza en estas fases para que las plantas de banano, cuando vayan primero que bajemos los porcentajes de incidencia de mortalidad de las plantitas que vienen de cultivo in vitro, y entonces inoculando este tipo de microorganismos hemos bajado esa incidencia de la mortalidad, logramos casi que el 100% que las plantas prendan todas, y también hemos logrado también hacer reducción de los tiempos de la fase, por ejemplo, de vivero, que generalmente pues son algunas semanas, por ejemplo, que deben estar en vivero hasta cuando las plantas pasan a campo, y aplicando este tipo de microorganismos podemos reducir esos tiempos. Esas son algunas cosas que para nuestro punto de vista nos pareció muy interesante. Por ejemplo, que cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, que bueno, aquí un poquito les quería presentar un par de datos, que cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, micorrizas en las plantas, en este caso, que vienen de condiciones in vitro, nosotros tenemos, por ejemplo, incluso incremento en la altura de las plantitas de un 14.5%, hay por ejemplo, un 19.7% de incremento de su diámetro, o sea, la planta presenta un mayor fuste, y eso todo se debe pues a que las plantas pues van a tener un mayor sistema de raíces, o un sistema de raíces más fortalecido que le permite que la planta pues pueda prosperar de mejor manera. Como vemos, por ejemplo, acá, vemos, por ejemplo, si observamos, por ejemplo, aquí en la figura A y vemos la figura B, por ejemplo, en la figura A vemos que son plantas, en este caso, que tienen, por ejemplo, inoculación de micorriza versus plantas de banano, por ejemplo, que no tienen inoculación. Vemos, por ejemplo, que hay un incremento, por ejemplo, en su longitud, no solamente en su longitud, sino también en su biomasa radicular hay un incremento, y eso permite que la planta pues pueda desarrollar más rápido, y que si nosotros vamos a tener, por ejemplo, una planta, un lote de planta durante, no sé, 2 meses, de repente pues logro reducir 2 semanas y las plantas pues pueden ir más rápido a campo, y eso también se ve reducido en lo que tiene que ver con costo, ¿no es verdad? De mantenimiento, en este caso, de la semilla en invernadero. Entonces, al incrementarse, en este caso, el sistema de raíces, como yo les comentaba, las plantas crecen más, su diámetro también se desarrolla más, y eso hace también, por ejemplo, que el área foliar también se vea fortalecida. Vemos, por ejemplo, aquí, en este lado, vemos las plantas, plantas en este caso con tratamiento con micorriza, y al otro lado vemos plantas que no tienen, por ejemplo, en este caso, micorriza, y vemos también que hay un incremento en el área foliar. Entonces,
Esto aparentemente quizás muchos dirán, bueno, eso no me dice a mí mucho, pero para alguien que conozca un poco el tema de agricultura, que conozca el tema de vivero, sabe realmente lo que significa eso, ¿no? ¿Verdad? Si yo tengo mayor superficie de área foliar, eso me permite a mí que la planta pues, pueda desarrollar de mejor manera, más rápido, pueda captar más luz solar, va a producir mucho más carbohidrato, es una cadena realmente de beneficios que se le va a generar una planta que tiene este tipo de características. Entonces, nosotros hemos trabajado en el plano, hemos ido trabajando justamente en el plano agrícola, pero como les comentaba al inicio, mi compañero que me presentó, en mi caso a mí, este tipo de microorganismos no solamente lo hemos visto en una aplicabilidad para el campo agrícola, sino también para el campo ambiental, que es otro tema también que nosotros trabajamos bastante. Entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con en la península de Santa Elena, generalmente pues hay problemas de salinidad en estos suelos. Allá se está cultivando últimamente, se viene cultivando muchas plantas que son de importancia, muchas que son hortalizas, por ejemplo, y dentro de estas hortalizas, por ejemplo, se cultiva melón, y nosotros hemos venido haciendo estudios que por cuestión de tiempo, pues no va a presentar mucho este tipo de datos, pero sí quería presentar, por ejemplo, con una especie en particular que hemos trabajado, por ejemplo, como es Cucumis melo, que es una especie que es un poco sensible hasta cierto punto a los niveles de salinidad. Nosotros hemos venido, por ejemplo, probando diferentes concentraciones de sales, por ejemplo, en sustrato y sembrando esta planta sin presencia, por ejemplo, de micorriza. Nosotros hemos evaluado 2, 4, 8, 12, 16, 17 mm por metro de salinidad. Y si ustedes observan, por ejemplo, la tendencia de esta planta es que a medida que incrementan los niveles de salinidad, pues la planta pues tiende a ir decreciendo su desarrollo, ¿verdad? Porque son elementos, en el caso del sodio es un elemento móvil que fácilmente se va hacia la parte aérea de la planta y le produce muchos daños. Pero es interesante, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos esta misma planta, la evaluamos, por ejemplo, inoculando, en este caso, micorrizas arbusculares, vemos y la colocamos en los mismos sustratos, bajo las mismas concentraciones de sales, vemos que la tendencia se revierte, es decir, que la planta puede tolerar esas concentraciones que cuando no tiene micorriza se ve fuertemente afectada, pero cuando nosotros inoculamos este tipo de microorganismos, la planta puede desarrollar sin mayor problema. Entonces vemos que el beneficio que presenta realmente este tipo de microorganismos en estas plantas, pero y eso se debe justamente a lo que comentábamos, que este tipo de microorganismos pues genera como una especie, podría decir casi como una especie de biofiltro, que no permite, por ejemplo, que toda esa salinidad pase hasta la parte aérea de la planta, sino que se quede, por ejemplo, a nivel de raíz, y eso hace que la planta pueda prosperar, porque uno de los problemas es cuando la sal se va hacia el sistema aéreo, y ahí sí, pues, la planta pues pierde, en este caso, efectividad, y se ve, disminuye su crecimiento, y podría llegar incluso hasta la muerte en función de las concentraciones, en este caso, del contaminante. Y esto lo hemos evaluado también, por ejemplo, con este tipo de especie de planta, también, por ejemplo, para el caso de elementos, de elementos pesados, como es el caso, por ejemplo, del plomo, que es un elemento, por ejemplo, que no tiene la misma capacidad, por ejemplo, que el sodio es un elemento móvil, ¿verdad? Que se moviliza fácilmente. En cambio, el sodio es un elemento de poca movilidad. Generalmente se acumula más a nivel del sistema radicular y pasa muy poco hacia la parte aérea. Y cultivando este tipo mismo este mismo tipo de cucurbitácea en diferentes concentraciones de plomo, desde 0 hasta 1000 partes por millón, observábamos un efecto parecido a lo que observábamos en sodio, y cuando aplicamos asimismo micorriza, vemos que este efecto también se revierte, ¿verdad? Vemos que la planta realmente puede crecer sin mayor problema. Entonces, esto nos demuestra un poco a nosotros esa capacidad que realmente tiene este tipo de microorganismo. Y aquí quería presentarles justamente en este cuadrito rojo, vemos, por ejemplo, los porcentajes de retención, por ejemplo, tanto de sodio como de plomo, en este caso para el melón, para Cucumis melon, ¿no? Entonces vemos cómo puede, por ejemplo, un 52% podría retener, en este caso de sodio, y quizás un 10%, perdón, para el caso del plomo. Vemos, por ejemplo, esos porcentajes de retención de estos elementos. Entonces, eso hace que estas plantas puedan crecer, porque al quedarse retenido este tipo de elementos que son un poco tóxicos para las plantas, eso hace que, por ejemplo, las plantas pues, puedan prosperar de mejor manera. Y en parte también, como les comentaba yo en las diapositivas iniciales, nosotros comentábamos que este tipo de microorganismo producía, ¿se acuerdan que decíamos que producían un tipo de proteína, como eran las glomalinas, ¿verdad? Que son secretadas en sus hifas,
Entonces, al estar embebidas o bañadas estas hifas también de este tipo de proteína, eso hace también que en estas hifas se queden adheridos este tipo de elementos químicos, como son, como comentábamos ahorita, como es el caso del plomo, y quizás de otros elementos químicos, como es el caso del sodio. Entonces, ahí se quedan adheridas. Incluso hay trabajos, como el caso de Cornejo en 2012, donde él reporta un trabajo bastante simpático, un trabajo muy bonito, o sea, donde él comenta, por ejemplo, que las esporas, en este caso de las micorrizas arbusculares, también pueden llenarse también de ciertos metales, como en este caso, como es el cobre, ¿verdad? Y entonces vemos que eso también ayuda un poco a retener este tipo de elementos que son perjudiciales para el desarrollo de la planta. Entonces vemos, por ejemplo, cómo podrían, tanto en el caso de las hifas como en el caso de las vesículas, poder retener este tipo de elementos químicos y así permitir que las plantas pues crezcan o prosperen de mejor manera sin verse fuertemente afectadas por estos elementos químicos. Entonces, eso es importante que nosotros conozcamos y tengamos un poco de conocimiento de la importancia que podría revestir realmente este tipo de microorganismos en diferentes plantas. Y esto yo estoy presentándole, por ejemplo, solamente en banano y presentándole algo en una especie de cucurbitácea. Pero realmente yo he trabajado también, por ejemplo, con girasol, he trabajado con cebada, he trabajado con algunos cultivos y realmente los efectos que puede producir este tipo de microorganismos realmente son muy interesantes. Yo tengo que ser honesto, yo antes que no trabajara con este tipo de microorganismos, yo casi que ni creía un poco toda la información que leía y que comparten, ¿no? Que se comparte, por ejemplo, la información científica que se comparte. Pero cuando comencé a trabajar con este tipo de microorganismos, que justamente trabajé cuando estaba en el doctorado, justamente trabajé mucho con el grupo trabajé con el colegio postgraduado de México, con el grupo del doctor Alarcón, allá en el colegio postgraduado en Montecillo. Desde ahí tuve la posibilidad de trabajar con este tipo de microorganismos, probándolas justamente en diferentes condiciones, en diferentes tipos de plantas, y pude realmente darme cuenta el potencial que tiene este tipo de microorganismos, y por eso un poco que en la actualidad estoy desde el SPOL estudiando este tipo de microorganismos, porque estoy convencido de lo que realmente de lo que representa esto, y que siempre digo, o sea, si Ecuador realmente tiene un gran potencial, si somos un país mega diverso, y eso no solamente Ecuador, sino casi que aquí en muchos países de la región, como es el caso de Colombia, el caso de Venezuela, Perú, hacia arriba Bolivia, México, y todos los países, casi la mayoría de los países que tienen una gran biodiversidad, entonces ¿por qué no aprovechar este tipo de microorganismos que se encuentran en nuestro ambiente para que podamos ponerlo a beneficio, en este caso, del sector agrícola y de otros sectores, porque también se lo usa mucho en lo que tiene que ver con los procesos de reforestación? Entonces, porque este tipo de microorganismos ayudan justamente a que las plantas puedan crecer cuando las condiciones realmente pues, no son las adecuadas o son adversas, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de microorganismos, están ahí, solamente esperan por nosotros que trabajemos un poco más. En Ecuador se ha trabajado, yo podría decir casi que poco, deberíamos trabajar más. Yo creo que actualmente ya hay algunos grupos en algunas universidades que estamos trabajando y que justamente este tipo de curso lo ofertamos con esa finalidad, de justamente de poder fortalecer un poco más este campo, de que seamos cada día más los que estemos estudiando este tipo de microorganismos y que podamos compartir un poco nuestras experiencias dentro de este campo de estudio, ¿no? que es muy importante. Entonces, al momento ya hemos logrado, por ejemplo, justamente con establecer una simbiosis con Kian, con Yachay y SPOL. Estamos trabajando ya hace rato un poco en este tema y es importante, ¿no? A veces estamos, creo que cada uno trabajando de manera aislada y desconocemos un poco el interés de otros compañeros que están en líneas similares. Por ejemplo, yo desconocía que, por ejemplo, en Yachay estaban interesados en trabajar con el tema estaban trabajando con el tema, perdón, de micorriza en el tema de cedro, para justamente reforestar este tipo de especies, que ya mi compañera Verónica Sandoya les va a compartir un poco su experiencia con esta especie vegetal. Igualmente, por ejemplo, el doctor Naranjo, allá, por ejemplo, en el oriente, él está trabajando con el tema de la guayusa, justamente porque se está propagando este tipo de especies y lo que se busca justamente es tratar de buscar, en este caso, biofertilizantes que no sean fertilizantes sintéticos que tengan que introducir, en este caso, las comunidades allá, sino que sean otro tipo de productos
que cumplan una finalidad similar y que puedan justamente pues ayudar al desarrollo de este tipo de planta. Entonces, eso por ejemplo, también lo va a comentar un poco el doctor Naranjo, este tipo de tema. Entonces, cada uno, hemos venido trabajando en temas parecidos. Yo desde acá, desde la Espol, he venido trabajando un poco con el tema de cacao, con el tema de banano y con otras especies, también con unas leguminosas. He venido trabajando. Entonces, vemos un poco que tenemos algunos temas en común, o que hemos venido trabajando en temáticas en común. Entonces es importante que cada vez se dé a conocer más, y por eso nosotros, dentro de lo que tiene que ver del desarrollo de este proyecto, hemos planteado justamente desarrollar la primera red de investigación en el tema de micorriza aquí en Ecuador, y pues es una invitación a todos los investigadores que estén interesados en este tema a unirse, ¿no? A trabajar y justamente pues a fortalecer un poco más este tema que realmente le hace que le hace mucha falta al país. Y en el caso, trabajando un poco, porque estamos trabajando en el cacao. Pues en el cacao estamos trabajando primero porque, como todos conocemos, en la actualidad, que es un cultivo que se está otra vez, que está repuntando, un cultivo que está despuntando, porque hasta hace rato el Ecuador realmente era uno de los principales países productores de cacao a nivel mundial, y quizás con una de las mejores, un cacao con las mejores características organolépticas, ¿verdad? Y en la actualidad el Ministerio de Agricultura está trabajando mucho justamente en tratar de volver a recuperar un poco, primero, de volver a cultivar más este tipo de especies, ¿no? De cultivarla más, de propagarla más, porque la idea otra vez es recuperar nuestra posición, en este caso, de un país productor de cacao, que no solamente seamos en banano, sino que también seamos en cacao. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, ahí en un dato del 2019 del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde nos dice que andamos más o menos en una población de 498.794 hectáreas. Esto podría ser un poquito más, un poco menos, siempre va a haber un margen un margen de más o menos, ¿no? Pero vemos que tenemos una gran cantidad de hectáreas cultivadas en este cultivar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este cultivo que está ahí, y este cultivo no es que escapa hacia las diferentes problemáticas que tiene también los otros cultivos. El cacao como tal tiene muchos problemas, por ejemplo, de enfermedades fungosas como la moniliasis, tiene problemas, incluso también problemas de propagación, porque actualmente se está trabajando ya con propagaciones in vitro y propagaciones, en este caso vegetativas, tradicionales que se han venido realizando, pero también hay problemas a esos niveles. Entonces, nosotros justamente tratamos de estudiar este tipo de microorganismos para querer dar respuesta justamente a este tipo de problemática que enfrenta este tipo de cultivo, ¿no? De poder saber realmente qué tipo de especies tenemos de micorrizas a nivel de cacao, y cómo nosotros podríamos elaborar a futuro productos que nos puedan servir justamente para fortalecer las poblaciones, por ejemplo, de micorriza en plantaciones donde realmente se ven afectadas. En el caso particular, nosotros estamos trabajando desde la costa, estamos trabajando tanto haciendo aislamiento de micorriza, tanto de plantaciones, en este caso orgánicas, o plantaciones donde nunca se ha metido, donde nunca ha habido intervención, en este caso de los humanos, ¿no? ¿Verdad? En este caso, por ejemplo, muchas fincas ahí que realmente no hay intervención absolutamente de nada, que simplemente el agricultor cosecha lo que la planta produce, y no están aplicando nada de químico. Hay otras fincas, por ejemplo, donde se está aplicando muchos productos orgánicos. Entonces eso también es importante analizar. Y fincas, por ejemplo, donde se está aplicando productos químicos un poco con frecuencia, por ejemplo, fertilizaciones sobre todo, y ciertas fumigaciones para ciertas enfermedades fungosas, para tener una mejor respuesta, en este caso, el cultivo. Entonces, nosotros estamos haciendo aislamiento de micorrizas desde estas diferentes fincas en las principales provincias, en este caso, del país, en este caso como es Manabí, Los Ríos, Guaya, que son las principales provincias productoras de cacao, y estamos haciendo aislamiento de microorganismos de estas zonas justamente para ver qué tenemos y qué podemos encontrar para dar respuesta justamente a los problemas que ya tiene el cultivo y que seguramente se van a ir agudizando a futuro, ¿no? Entonces nosotros podemos ver ahí que hemos hecho, como le comentaba, hemos estado haciendo aislamiento en las diferentes provincias, hemos trabajando con algunos compañeros ahí de la Espol, y en este caso del CIBE, que es donde trabajamos de manera específica.
trabajando tanto con tesistas, tanto de pregrado como de posgrado, para tratar de hacer este tipo de estudio. Es un proyecto que realmente está en ejecución, un proyecto que está corriendo y que está siendo financiado por la Red Serie. Entonces, en este proyecto tratamos justamente de estudiar un poco este tipo de microorganismos para ver un poco lo que tenemos y cómo podríamos nosotros a futuro, pues justamente les decía, fortalecer este cultivo. De manera general, nosotros hemos logrado en los diferentes sitios, hemos encontrado que tenemos una gran diversidad de este caso de especies de micorriza, por ejemplo, en estas plantaciones de cacao que hemos venido evaluando, hemos observado tanto en este caso a nivel de espora, como hemos observado también a nivel de raíces, análisis a nivel de raíces, y hemos observado, por ejemplo, que tenemos este tipo de microorganismos. Los microorganismos están presentes en muchas fincas, se encuentra un poco mermado la diversidad de este tipo de microorganismos. En otras fincas se encuentra en cambio, por el contrario, se encuentra una gran abundancia de este tipo de microorganismos. Entonces eso nos da un poco la pauta para saber exactamente qué tipo de fincas son las que presentan mayores problemas, porque también recordemos que en el caso del cacao también es un cultivo, es un monocultivo también, y que también presenta problemas similares como en el caso del banano. Entonces, pero ya comenzamos a observar cuáles son esas fincas que presentan mayores inconvenientes y donde podríamos nosotros presentar ciertas ayudas, ¿verdad? Justamente a este sector para tratar de restablecer un poco la microbiota, en este caso de las micorrizas arbusculares en estas plantaciones. Y como yo les comentaba, pues el cacao, como cualquier otro cultivo, también tiene los mismos problemas de aclimatación, problemas de adaptación, problemas de multiplicación, en este caso del cultivo como tal. Ya en la actualidad hay muchísima propagación que se hace por vía tradicional, tanto por ramilla, por injerto, por acodos, pero también se está trabajando ya bastante también en la propagación de plantas in vitro por embriogénesis somática. Entonces tenemos ya diferentes vertientes y sobre todo lo que tiene que ver con la parte in vitro es donde más problema presenta este tipo de cultivo, y es donde realmente deberíamos tener nosotros elementos, o en este caso elementos que permitan justamente poder superar los problemas que a futuros vayamos a tener, entonces que se tengan. Entonces yo creo que este tipo de microorganismos son clave justamente para poder desarrollar todo este tipo de procesos, ¿verdad? Y poder tener una semilla de calidad y que el agricultor pues también tenga esa semilla eficiente ya en el campo. Entonces esto es algo que lo venimos trabajando. Y algo importante también, que no solamente en el tema, por ejemplo, de calidad de semilla y lo que tiene que ver con la planta es importante, pero también es muy importante que este cultivo, acá, por ejemplo, en el Espolo, un compañero, el doctor Eduardo Chávez, él ha venido trabajando mucho con el tema, por ejemplo, de cadmio en cacao, y se sabe, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con las plantas, en cuanto a la absorción de lo que son, en este caso, elementos tóxicos, hay plantas que son consideradas como hiperacumuladoras, en este caso de ciertos elementos químicos, o ciertos elementos químicos. Y el caso del cacao, pues, está como considerada una planta que es hiperacumuladora de cadmio. Entonces, es una planta que tiene problemas porque absorbe grandes cantidades de este elemento que es tóxico realmente en determinadas concentraciones para el ser humano. Entonces eso ha hecho, o eso nos está trayendo problemas, no solamente al Ecuador, sino a todos los países acá de América Latina, por ejemplo, como Colombia, Perú, tienen los mismos, Venezuela tiene los mismos problemas que Ecuador, que el cacao o el chocolate que está saliendo del cacao que viene de Ecuador presenta concentraciones altas de cadmio. Entonces, eso es un problema realmente bastante preocupante, y el doctor Chávez, por ejemplo, él ha venido trabajando en algunas estrategias para tratar de un poco de apalear o tratar de mitigar que estas plantas no absorban tanto este tipo de elementos tóxicos. Y nosotros ahí, en ese sentido, consideramos, por ejemplo, y hemos venido un poco trabajando, que este tipo de microorganismos como las micorrizas podrían ayudar, también podría ser otra alternativa que podría mitigar un poco esa movilización del cadmio desde el suelo hasta la parte aérea de la planta, por las características ya antes mencionadas que yo les comentaba a ustedes, por ejemplo, que este tipo de microorganismos pues logran establecer esa red dentro de las raíces, y por el tipo de proteína que producen, y no solamente ese tipo de proteínas, sino incluso otros grupos químicos que tienen la capacidad de adherir o absorber, en este caso, pues de adherir,
de adherir de estos metales pesados, por ejemplo, en sus IFA y no permitir, por ejemplo, que pase hasta la parte aérea. Entonces, este tipo de microorganismos podría también convertirse en una nueva estrategia justamente para tratar de a paliar un poco la problemática del cadmio en el cacao, ¿no? Entonces, y si nosotros observamos, por ejemplo, vemos que el cacao, por ejemplo, es una planta que tiende a micorrizarse, o sea, tiene una planta también que establece un buen proceso de simbiosis con las micorrizas. Y si vemos que este trabajo de Morales en 2008, vemos, por ejemplo, que él presenta diferentes tipos de cacao con diferentes tasas de colonización, ¿verdad? En este caso de micorriza. Vemos, por ejemplo, que un cacao un orgánico, por ejemplo, podría alcanzar, qué sé yo, un 77% de micorrización. Eso es una tasa bastante alta. Es decir, que casi que todo su sistema de raíces se encuentran colonizados, en este caso, por este tipo de microorganismos. Entonces, y así vemos los diferentes tipos de cultivo. Vemos que incluso comparado un poco con soya, pero vemos que realmente el cultivo como tal es un cultivo que establece este tipo de simbiosis. Entonces, eso es importante conocer. Y hay un poco lo que les comentaba, que nosotros hemos venido trabajando justamente en este tema y hemos venido trabajando fuertemente con los compañeros de las otras universidades en establecer esta red de micorriza para trabajar un poco estos temas, ¿no? Justamente lo que tiene que ver con el cultivo. Este proyecto de manera particular está direccionado a la problemática al tema de cacao, justamente ver un poco el tema de micorriza en cacao, porque consideramos importante, ¿no? No solamente por el tema de fertilización, sino también por el tema incluso de otros aspectos que al momento pues son relevantes, que se deberían de estudiar. Entonces hemos venido trabajando, tenemos un sitio web ya de la red. Es un sitio que aún está, tenemos que ser honestos, es un sitio que está todavía en proceso de desarrollo, porque es parte justamente del proyecto. Es un sitio web que lo estamos desarrollando y que esperamos que muy pronto ya esté este sitio completo para que podamos nosotros compartirlo, con este caso con otros investigadores. Y justamente el curso es la primera actividad que se está desarrollando dentro de esta plataforma, para tratar de dar a conocer a la red y también ver los beneficios que nosotros podríamos brindar desde esta red hacia a la parte, en este caso, pues, a la parte de la comunidad, ¿verdad? Tanto científica como social y otro tipo de comunidad. Entonces, hemos venido trabajando ahí de la mano con el doctor Leopoldo Naranjo, con la doctora Verónica Sandoya, entonces, y otro doctor Naranjo, de acá del SPOL, la profesora Abigail de Achay. Entonces, algunos profesores hemos venido trabajando fuertemente en este tema para tratar de avanzar y que realmente Ecuador cada día pues se afiance un poco más su investigación en esta temática y que nosotros pues estar ahí, ¿no? A la vanguardia y no quedarnos como otros países que han logrado bastante en este tipo de temas de investigación, como Cuba, por ejemplo, el mismo Cuba, Colombia, España, Perú, han trabajado fuertemente en el tema micorriza y ellos cuentan cuentan incluso ya hasta con biofábricas de este tipo de microorganismos. Entonces, algo similar nos gustaría también nosotros poder desarrollar desde Ecuador. Okay, entonces ya para ir finalizando, ¿verdad? Un poco este tema, yo solamente, bueno, quería compartir un poco, decir que pues es muy importante el estudio de estos hongos formadores de micorrizas en Ecuador, pues, dado que es un país megadiverso, por lo tanto contamos con una gran diversidad de estos microorganismos, que eso lo había comentado un poco en las transparencias que he venido compartiendo con ustedes, y que las micorrizas pueden ser usadas pues en los sistemas de producción agrícola, haciéndolos sustentables, ya que estos microorganismos fortalecen a los cultivos al mejorar las propiedades del suelo y porque proveen elementos esenciales para las plantas. Entonces, realmente no aprovecharlo realmente es casi que imperdonable. O sea, eso es un recurso que tenemos ahí y la Constitución nos manda a que realmente usemos los recursos de una manera responsable. Hace rato el plan de buen vivir también lo mencionaba en su objetivo 7, y los planes, incluso los planes actuales que existen, los programas actuales, nos mandan justamente también a aprovechar un poco eso, ¿no? Y esto nos permitiría también a nosotros cambiar un poco el cambio de la matriz productiva que tanto se espera, ¿no? ¿Verdad? En el país, tratar de buscar nuevos recursos que nosotros podamos comercializar, ¿verdad? Tanto internamente como enviarlo al exterior. Entonces, tenemos que trabajar en esa línea. Y es un poco lo que quería compartir dentro de lo que tiene que ver con el curso con ustedes. Bueno, aquí un poco agradecer a las diferentes universidades con las que hemos venido trabajando,
al CIBE, que es el centro al cual nosotros pertenecemos y trabajamos, que es un centro de la SPOL, en este caso a la Red Ecuatoriana de Investigación de Micorriza. Agradecer a CEDIA, porque realmente CEDIA es el ente, en este caso, para este proyecto en particular de cacao, el que nos está dando el financiamiento para estudiar un poco el tema de micorrizas arbusculares en cacao, y al SPOL por todo el apoyo, ¿no?, que nos brinda en los diferentes ejes. Entonces, es un poco lo que quería comentarles. Si existen preguntas, comentarios, pues estoy presto para comentarlo de la manera más, ¿cómo se llama?, más amable aquí. Entonces, Por eso supuesto, es lo que quería. hay bastantes preguntas, no las podemos contestar todas en honor al tiempo, pero sí hemos utilizado un programa para, de manera aleatoria, tomar 3 preguntas, ¿no? La primera, ¿se puede hacer prácticas en el proyecto? No le escucho, perdón. ¿Se puede hacer prácticas en el proyecto? Prácticas. Nosotros desde CIBE, o sea, realmente desde CIBE como tal, nosotros podemos darle, al momento un poco complicado por el tema de pandemia, realmente, pero ahí el centro CIBE como tal siempre tiene las puertas abiertas para que sobre todo estudiantes de pregrado siempre puedan ir a hacer sus estancias de sus prácticas preprofesionales, sus proyectos de tesis, de investigación. Si algún alumno está interesado en esta temática, por supuesto, desde la SPOL, yo creo que tendrían la misma apertura en las diferentes universidades para poder hacer instancias de investigación en esta temática y aprender un poco más sobre el tema de micorriza. La segunda pregunta es, muchas gracias por su respuesta. Micorrizas versus tricoderma. ¿Cuál es la diferencia o beneficio en la planta? Ok, nosotros hemos trabajado incluso con micorrizas y tricoderma. La hemos trabajado tanto de manera independiente y también hemos trabajado de manera asociada. Son dos microorganismos que tienen sus potenciales, ¿verdad? En el caso de tricoderma, generalmente se la usa más como un antagonista, como un controlador, perdón, un controlador biológico de ciertos hongos, o sea, que realmente ayuda a controlar hongos, sobre todo hongos patógenos. Es uno de los principales, una de las principales funciones que se lo ha venido estudiando a tricoderma. Tampoco no es que digo que no se lo ha estudiado en otros aspectos y que también se ha encontrado cosas interesantes. Por ejemplo, incluso en el mismo tema de bioremediación se ha encontrado que las tricodermas también ayudan a degradar ciertos compuestos químicos. También ayudan también en la parte de promoción de crecimiento. O sea, tienen varias características interesantes en estos dos hongos. Pero en lo que tiene que ver un poco en temas ¿cómo se llama?, de diferenciarlos un poco, ¿no? En este caso, pues, como yo les comentaba, quizás, desde mi punto de vista, la ventaja competitiva que tiene la micorriza es que ella ingresa al interior de las raíces, y eso la hace un microorganismo mucho más competitivo que en el caso de la tricoderma, que generalmente uno lo que hace es aplicar, en este caso, pues, las esporas, por ejemplo, en la superficie de la hoja o en las raíces. Pero sí, que el hongo también es un hongo bastante resistente y que puede crecer en condiciones, pues, adversas. Pero básicamente esas son un poco las diferencias, y que desde mi punto de vista quizás la ventaja competitiva que tendría las micorrizas es eso, que tiene esa capacidad de poder crecer dentro de la planta, y eso le puede permitir incluso poder sobrevivir bajo condiciones que no sean adecuadas. Y tricoderma, pues, es diferente, ¿no? Pero ambos microorganismos, pues, presentan un gran potencial para lo que tiene que ver con el sector agrícola. La última pregunta, ¿una especie vegetal puede ser colonizada por varios tipos de hongos micorrízicos? Generalmente es a lo que está reportado que sí podría, o sea, existe cierta especificidad, pero también eso no lo limita a que solamente un solo tipo de micorriza un solo tipo, perdón, de especie pueda micorrizar una planta, no. Generalmente incluso, un poco de mi experiencia, yo realmente recomiendo que se trabaje más con consorcios micorrízicos, porque eso permite que si no es una especie, la otra que pueda colonizar la planta. O sea, más que cuando uno trabaja con una sola especie, de mi apreciación y de mi experiencia un poco, es trabajar con consorcio. Ahora sí, tampoco podría decir que no funciona trabajando solamente una especie. Si se ha estudiado y se sabe, por ejemplo, que glomos entre raíces
que cumple un rol muy importante en el cultivo de maíz y que funciona muy bien esa especie, pues se podría trabajar de manera individual. Pero si quieren tener una mayor efectividad y estar 100% de que su cultivo se va, en este caso, o su planta se va a infectar con coriza, podrían trabajar mejor con un consorcio. Sí, y una última pregunta, eran tres, pero vamos a sumar otra. Dada la gran cantidad de preguntas, ¿cuáles serían las prácticas que se deberían cambiar o el manejo que se debería dar al cultivo para conservar las micorrizas? Ok, yo creo que siempre va a ser importante que no trabajemos con monocultivo, para empezar. O sea, mientras tengamos monocultivo, vamos a tener menor abundancia y biodiversidad de este tipo de microorganismos. Por ejemplo, si es el cultivo de cacao, tener mayor cantidad de especies dentro del cultivo. Siembren las especies que puedan mantener. Entre más especies de planta van a tener, una mayor biodiversidad de especies de micorrizas van a tener. En el caso del banano podría ocurrir algo similar. Y si ese no es el caso, pues tocaría inocular, en este caso de inocular inóculos de micorriza para tratar de recuperar un poco la biodiversidad que se ha perdido, porque en los monocultivos generalmente eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir por toda el sistema como tal. Ya cuando es un monocultivo es una planta que se va a ver fuertemente afectada por todas las plagas y enfermedades, porque como no hay otra planta en esa área, todo le va a atacar. Entonces, al haberse el cultivo afectado, el agricultor o las personas tienen que tratar de aplicar mayor cantidad de químicos. Y al aplicar mayor cantidad de químicos, pues lo que hacen simplemente es también acabar, en este caso, con las especies que sean susceptibles, por ejemplo, a los químicos que se aplican. Entonces, siempre, o sea, lo importante va a ser diversificar un poco y no trabajar solamente con, en este caso, con una sola especie. Excelente. Muchísimas gracias por su presentación. Bueno, a todos los participantes pueden visitar el ambiente virtual, que ya algunos lo han estado explorando, inclusive están contestando a algunas actividades, ¿no? En el curso se habilitó la sesión 1, al final de todas las sesiones se va a habilitar la sesión de clausura, y aquí va a quedar los temas tentativos, va a quedar la presentación que acabaron de ver y el video. En la sección número 1, que estamos por concluir. Además, está ya subida la presentación inicial. Aquí va a quedar la presentación realizada por el doctor Barcos. Y posteriormente, para seguir con los trabajos prácticos, tienen que ingresar, aquí leer el objetivo, la actividad y la consigna, y una herramienta interactiva donde pueden realizar la actividad. Después van a utilizar otro interactivo que se llama EducaPlay. Como les mencioné anteriormente, pueden ingresar con una cuenta de Google o de Gmail, perdón, una cuenta de Gmail y de Facebook. Automáticamente se parea con esas, no tienen que ingresar nuevas claves, porque si no estarían ingresando demasiadas claves y no se las van a recordar. Es bastante intuitivo. Aquí lo que tienen que hacer es ingresar y ver el video sobre el fascinante mundo que se esconde debajo de tus pies. Es un video de la BBC donde recopila información de las micorrizas dentro de un ecosistema. Y posteriormente realizar una pregunta y contestarle a algún compañero. Aquí vemos en el más, podemos escribir nuestra pregunta, obviamente poner su nombre y su apellido para registrar que se realizó la actividad. Luego de eso, en el trabajo práctico 2 es un interactivo de EducaPlay donde van a tener 5 intentos para poder realizar esta actividad en cuanto a la conexión de las plantas hospederas con las micorrizas, ¿no? Un poco el ejercicio allí es que intenten y puedan realizar esa conexión, ¿no? En el caso de las micorrizas, como hablaba el doctor Barcos, orquidioides, obviamente con la familia de las orquídeas es muy específico. Aquí está un ejemplo y ustedes pueden hacerle el resto. No lo hago aquí porque ustedes lo tienen que hacer desde la plataforma, ¿no? Y el interactivo. Luego de esto, estos dos trabajos los pueden hacer hasta el día de mañana, hasta las 11. Se va a estar esperando. Una vez que, si no lo pudieron hacer, lo pueden hacer igualmente, pero tiene una penalidad del 50% de las notas.
Estos dos trabajos, cada uno tiene 5 puntos, y el trabajo autónomo tiene 10 puntos. Y aquí está la consigna, como está un ejemplo, el listado, la lista de chequeo o rúbrica, como pueden observar aquí, y descargar la plantilla, poner obviamente su nombre y subir el trabajo a la nube una vez concluido el trabajo. Esto lo pueden hacer hasta el día sábado. Entonces, como acaban de ver, es bastante flexible y estamos dando justificación a toda la metodología y trabajo planteado en el desarrollo de este curso. Cada vez que quieran ingresar, ingresan por el link de Zoom. Si es que no ponen su nombre y su apellido, no se le va a registrar su asistencia. Entonces, es importante que lo realicen, ¿no? Si no pudieron ingresar a la charla desde su inicio, pueden ver el video nuevamente y repetirlo, ¿no? Entonces, está bastante flexible para que ustedes puedan realizar las actividades de acuerdo a su tiempo. El día de mañana no hay sesión, tenemos sesión pasando un día, es decir, esta semana tenemos lunes, miércoles y viernes, a partir de las 5 de la tarde. Ingresan a la sesión y en el enlace de Zoom pueden ingresar. También lo estamos compartiendo por el WhatsApp. Algunos que estén en WhatsApp lo pueden también ingresar. Preguntas, dudas, comentarios, igual estaremos, hay bastantes participantes, como les acabo de mencionar. Este curso fue estipulado en sus inicios para 50 personas, pero vemos que el tema es de mucho interés para Ecuador, para la... Saludos cordiales, estimado. Usted manifestó. Y como les acabo de decir, pueden realizar las actividades. El día miércoles la sección número 2 va a habilitar, nos estará hablando, dando la conferencia, aquí pueden la sección 2, están los temas principales y asimismo quedará grabada y subida la presentación. Ingeniero, muy buenas noches, les saludo al ingeniero de Udavial. ¿Mañana a las 11 de la mañana o hasta las 11 de la noche? 11 de la noche, 11 de la noche. Muy amable. Sí. Entonces es bastante intuitivo, hay algunas herramientas que son interesantes. Entonces de esto se trata, ¿no? De empezar a compartir información, conocimiento, y eso es el eje central de este curso. Que inicialmente, bueno, era presencial, lo vamos a hacer algún día que regresemos a la normalidad, pero en vista de la situación lo estamos haciendo de esta manera y queremos hacer lo mejor posible para que ustedes no salgan tal vez siendo taxónomos, pero sí tratando de conocer este gran mundo que es el de las micorrizas. Entonces, sí, en el tema de la justicia, nosotros nos anotamos